Tres mujeres unidas por la sangre pero separadas por una oscuridad tan densa y profunda que durante décadas nadie tuvo el valor de hablar de ello en voz alta. Por un lado, la inigualable Flor Silvestre, la matriarca que conquistó el corazón de Antonio Aguilar y cimentó una de las dinastías más poderosas del espectáculo. Luego está la hermana de en medio, quien cargaba con un secreto tan pesado y devastador que el día que explotó hizo pedazos la tranquilidad de la familia para siempre. Y finalmente Mary Jiménez la Benjamina, la gran olvidada, con un destino tan desgarrador que los suyos optaron por borrarla de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. No fue una historia de sororidad. Hubo envidias corrosivas, puñaladas por la espalda, frases hirientes que nunca cicatrizaron y un amor prohibido que las mantuvo en guerra hasta el último suspiro. Y es que cuando tres mujeres comparten la misma cuna pero el éxito se le niega a alguna, la situación se vuelve insostenible. La envidia se transforma en un veneno mortal y ese rencor, tarde o temprano, termina pasando una factura impagable. Esta dramática saga arranca en las calles de Salamanca, Guanajuato, en una casita humilde donde el aroma a carne fresca se confundía con las ansias inmensas de salir de la pobreza. Don Jesús Jiménez Cervantes era el patriarca, un carnicero de carácter recio, manos curtidas por el trabajo duro y una mirada que no perdonaba, partiéndose el lomo de sol a sol por sus 7 hijos. A su lado, doña María de Jesús Chaboya Peña, una mujer discreta de pocas palabras pero con un corazón que latía al ritmo del mariachi cada vez que escuchaba una trompeta sonar. Bajo ese techo de techos bajos y paredes que pedían a gritos una mano de pintura, nacieron estas 3 niñas, destinadas sin saberlo a llevar el apellido Jiménez a la cúspide absoluta de la música vernácula mexicana. Pero nadie les avisó que la fama cobraría su tributo en su propia sangre. Guillermina la mayor llegó al mundo en el año 1930. Desde que era una chamaquita tenía un vozarrón que enchinaba la piel y sacaba lágrimas a las vecinas cuando entonaba cantos en la iglesia del pueblo. Era una muñeca de tez blanquita y ojos que hablaban solos. Su madre la idolatraba con una fijación casi enfermiza, repitiéndole constantemente: «Tú naciste para ser grande». Y Guillermina se comió el cuento entero. Creció sintiéndose la elegida, la joya de la corona, destinada a opacar a cualquiera que se le pusiera enfrente. El día que el locutor Arturo Blancas la escuchó y la bautizó como Flor Silvestre, en honor a aquella cinta de Dolores del Río, esa niña de provincia entendió que su vida había dado un giro sin retorno. Pero con la fama llegó también la soberbia desmedida, esa certeza absoluta de que ella era el sol y las demás solo serían satélites condenados a vivir en su sombra. 3 años más tarde, en 1933, nació Enriqueta, y desde su primer llanto la vida le dejó claro que las reglas serían muy distintas para ella. No tenía la blancura de Guillermina, su piel morena, aunque hermosa, no encajaba con los estándares racistas y crueles de aquellos tiempos en el espectáculo. Su madre la quería, claro que sí, pero no con esa pasión desbordada, no con esa devoción ciega que le profesaba a la primogénita. Enriqueta creció con el estigma de ser el plato de segunda mesa, sabiendo que venía después, consciente de que tendría que luchar el doble de duro para recibir apenas una fracción del aplauso. Y eso deja una marca imborrable. Esa diferencia la volvió voraz por ser aceptada, desesperada, por gritarle al mundo que ella también valía, que su garganta también tenía el poder de sacudir almas. Cuando años después le pusieron el mote de la Prieta Linda, ella lo portó como armadura de guerra desafiante, como diciendo: «Así es, soy prieta. ¿Y qué hay con eso?». Pero muy dentro de su pecho siempre sintió la mirada altiva de Flor Silvestre, juzgándola desde su pedestal de hermana mayor y favorita. Después apareció Mary la pequeña, la última de la dinastía. De ella se habla poco porque así lo decretó la familia, manteniéndola en la penumbra. Mary Jiménez no tuvo ni la buena estrella de Flor ni la garra inquebrantable de la Prieta Linda para abrirse paso.
Era la hermana fantasma la que también tenía voz y sueños de grandeza, pero que jamás logró despegar del suelo como las otras. Lo que se calla en las biografías es que Mary fue la primera en entregarle el corazón a un hombre que desataría el infierno en la casa de los Jiménez. Un músico de mariachi galán y coqueto, de esos que te bajan la luna y las estrellas pero terminan arrastrándote al fango. Mary se enamoró con esa intensidad torpe de la adolescencia, entregándose ciega creyendo que el amor era suficiente para todo. Pero este sujeto, cuyo nombre ha sido borrado convenientemente por la familia, tenía la mira puesta en otra de las hermanas. Y cuando Mary descubrió la jugada traicionera, algo se le quebró por dentro, una herida en el alma que nunca más pudo sanar. Las tres arrancaron sus carreras casi a la par, pero fue Flor Silvestre quien salió disparada como cohete hacia el estrellato antes que ninguna. A sus 13 años ya dominaba el teatro del pueblo en la capital, dejando a todos boquiabiertos con su estampa. Los compositores se peleaban por darle temas. La gente la amaba, y con cada ovación Flor construía un muro más alto entre ella y sus hermanas. No físico, pero sí un abismo emocional inmenso. Empezó a codearse con la crema innata, gente de mucho poder, actores de renombre y políticos influyentes. Se sentaba a la mesa con la doña María Félix y Dolores del Río entre copas de champaña y promesas de gloria eterna. Y al volver a Salamanca a visitar a los suyos, ya no era la Guillermina del barrio. Era Flor la diva inalcanzable, y sus hermanas notaban ese aire de superioridad en cada gesto frío y en cada abrazo calculado. Corría el año 1950, cuando con Flor ya en la cima, a alguien se le prendió el foco de juntar a las hermanas en un dueto. Así nacieron las Flores, Flor Silvestre y la Prieta Linda, uniendo gargantas para la disquera Columbia, un experimento que prometía oro. En el papel sonaba como el negocio perfecto. Mientras tanto, la Prieta Linda también maduraba, pero su camino era mucho más pedregoso y distinto. En la cruda realidad, aquello fue el inicio de un verdadero calvario, pues al momento de grabar Los Desvelados y Lo Traigo en la Sangre, quedó más que patente quién era la reina del show y quién el simple relleno. Los ejecutivos y productores solo tenían ojos para Flor, se aferraban a que su voz llevara la batuta en las melodías y que su rostro acaparara las portadas de los discos. Mientras tanto, a la Prieta Linda la relegaban a un segundo plano, dejándola prácticamente invisible, como si fuera un fantasma en las fotos de promoción que nadie notaba. Y cada vez que Enriqueta se topaba con esas imágenes, sentía cómo se le retorcía el hígado del coraje, una rabia que crecía dentro de ella como mala hierba incontenible. Pero lo que se vivió detrás de los micrófonos durante las sesiones de grabación del dueto fue todavía más denigrante y tóxico que el producto final que salió a la venta. Las malas lenguas de los ingenieros de sonido aseguran que Flor llegaba tarde a propósito, dándose su taco y dejando a Enriqueta plantada por horas en el estudio helado. Cuando por fin se dignaba a aparecer, entraba oliendo a gardenias, perfectamente maquillada y radiante como si acabara de bajar del cielo para iluminar a los mortales. Mientras tanto, la Prieta Linda ya llevaba horas ahí, comiéndose las uñas de los nervios, sudando la gota gorda y repasando sus líneas una y otra vez para no fallar. Y Flor entraba como Juan por su casa, saludaba apenas con un gesto desganado y se ponía a ensayar como si el tiempo de su propia hermana le valiera un cacahuate. A la hora de las tomas, si la Prieta Linda regaba el tepache con algún error, Flor soltaba unos suspiros exagerados, haciendo sentir a todos que le estaban robando su valioso tiempo de diva. Pero, si era Flor la que metía la pata, soltaba una sonrisita encantadora pidiendo otra chance y los productores se derretían y se la daban sin chistar ni poner peros. Hubo un momento de trágame tierra muy vergonzoso durante la grabación de Lo Traigo en la Sangre, que marcó un antes y un después en su relación. Resulta que la Prieta Linda le había echado muchas ganas preparando una armonía especial para el coro, algo que estuvo puliendo y ensayando semanas enteras con mucha dedicación.
Pero a la mera hora de grabar, Flor le cambió la jugada vocal sin decirle ni agua va, provocando que la fina armonía de Enriqueta sonara totalmente fuera de tono y desafinada. De inmediato los productores pararon la cinta y regañaron a la prieta Linda ordenándole que ajustara su voz para que no opacara ni estorbara a la de Flor. Curiosamente nadie tuvo los pantalones de pedirle a Flor que respetara el arreglo que ya estaba pactado desde el principio del proyecto. Enriqueta tuvo que tragarse su orgullo, agachar la cabeza y volver a hacer todo el trabajo desde cero para darle gusto al capricho de su hermanita. Al salir del estudio aquel día la tensión se cortaba con cuchillo. No se dirigieron la palabra y ni siquiera tuvieron la decencia de despedirse la una de la otra. Y por si fuera poco el golpe final, vino con la paga que fue totalmente dispareja, aunque eran un dueto oficial. Flor se embolsó el triple de lana que la prieta Linda por la misma chamba. Cuando Enriqueta se armó de valor para reclamar el por qué el productor le soltó sin pelos en la lengua, mira, tu hermana es la estrella y tú estás aquí de colada gracias a ella. Aquellas palabras le cayeron como un balde de agua helada, sintiéndose como una bofetada directa al corazón que le dolió más que cualquier golpe físico. La prieta Linda salió de esa oficina con las mejillas ardiendo de pura humillación y juró por lo más sagrado que jamás volvería a trabajar con su propia sangre. Y vaya que cumplió su promesa al pie de la letra durante varios años, pero la verdadera tormenta apenas estaba cocinando en el horizonte familiar. Lo más fuerte llegó cuando Flor Silvestre se topó con Antonio Aguilar en el año 1950 en los pasillos de la legendaria estación de radio XEW. Porque ese encontronazo no solo le dio la vuelta a la vida de Flor, sino que cambió la suerte de toda la dinastía. Y ojo, no necesariamente para bien. Antonio Aguilar era el mero del medio artístico, el hombre más codiciado, guapo, talentoso y carismático, con esa voz ronca que traía a las mujeres suspirando y ese porte de charro auténtico que lo hacía único. El detalle es que estaba casado, aunque brevemente, con la bailarina Otilia Larrañaga, pero esa relación ya estaba en la cuerda floja y tambaleándose peligrosamente. Y nomás al conocer a Flor Silvestre, el mundo se les puso de cabeza a los dos y todo cambió radicalmente. Ella conducía un programa llamado Increíble pero cierto y lo llevó de invitado. Ahí hubo química al instante de esa electricidad que no se puede fingir, pero tuvieron que aguantarse las ganas por un tiempo. Antonio tenía que arreglar su divorcio primero y Flor traía cargando su propio costal de problemas sentimentales que necesitaba resolver antes de dar el paso. Lo que muy poca gente comenta es que antes de El Charro de México, Flor Silvestre estuvo casada con Andrés Nieto Villafranco, un sujeto del que casi no se habla, pero que le dio su primogénita. Se amarraron en matrimonio cuando Flor era apenas una chiquilla, casi una adolescente, que no sabía bien en lo que se metía. Y ese matrimonio nació torcido, siendo un absoluto desastre y un calvario desde el primer día que estuvieron juntos. Andrés era un celoso empedernido, posesivo hasta la médula, de esos que piensan que la mujer es una propiedad. Cuando Flor salió embarazada, en lugar de alegría, sintió puro terror. No quería traer un bebé al mundo en ese momento, y menos con ese hombre, pero la niña llegó de todos modos el 27 de febrero de 1948 allá en Santa Fe, Argentina. La criatura nació en plena gira artística lejos de casa y decidieron ponerle por nombre Dalia Inés. Imagínense, Flor con apenas 18 años ya cargaba con un matrimonio fallido, una hija que criar y una carrera que tenía que rescatar a como diera lugar. Pero lo que nunca se ventiló a los cuatro vientos es cómo acabó ese matrimonio. Resulta que Flor le echó el ojo a otro hombre cuando todavía estaba casada con Andrés. Y no coman ansias, no era Antonio Aguilar todavía, sino Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido en el ambiente como Paco Malgesto, el famoso locutor de radio. Paco era un pez gordo, un hombre carismático y poderoso con unas palancas tremendas en todo el medio del espectáculo mexicano. Y Flor lo vio clarito, él era su boleto de salida, su tabla de salvación para escapar de ese infierno que vivía al lado de Andrés.
Iniciaron su amorío a escondidas en 1952, viéndose en hoteluchos discretos en los estudios después de hora y en casas de amigos que les hacían el paro. Todo México se sabía el chisme, era un secreto a voces, pero nadie tenía el valor de publicarlo porque Paco Malgesto era intocable y demasiado poderoso. Cuando a Andrés Nieto finalmente se le cayó la venda de los ojos y se enteró de la infidelidad, ardió Troya y montó en cólera. Se armó un escándalo tremendo con escenas terribles, gritos desgarradores y amenazas que pusieron a temblar a todos los involucrados. Cuentan las malas lenguas de aquellos tiempos que una noche fatídica Andrés llegó hasta las chanclas completamente alcoholizado a la casa donde Flor se refugiaba con su mamá en la mera Ciudad de México, armando un pancho monumental y amenazando a gritos con arrebatarle a la pequeña Dalia Inés de los brazos. Flor, desesperada y hecha un mar de lágrimas, se aferró a su criatura con uñas y dientes, gritando de terror, mientras su madre, temblando de miedo, corría a marcarle a la patrulla para evitar una tragedia mayor. Esa noche, Andrés acabó durmiendo tras las rejas, y ni bien salió el sol, Flor ya estaba tramitando los papeles del divorcio sin miramientos. Aquello no fue solo un chisme, fue un escándalo de proporciones bíblicas que sacudió a toda la sociedad. Corría el año de 1953, cuando sin dejar ni respirar al destino Flor y Paco Malgesto se dieron el "si quiero" apenas se hubo secado la tinta de su divorcio anterior. Este segundo capítulo nupcial de Flor duró 5 años, y válgame Dios, fue un calvario tan intenso como el primero, aunque por motivos distintos. Paco era de ojo alegre, un don Juan empedernido de esos que no dejan títere con cabeza, y se le van los ojos tras cualquier falda. El hombre no tenía llenadera y se enredaba lo mismo con actrices de renombre y cantantes famosas que hasta con las muchachas del servicio doméstico, sin importarle el qué dirán. Y lo peor del caso es que Flor estaba al tanto de todo, era un secreto a voces en todo México. De esa unión nacieron Francisco y Marcela Rubiales, testigos mudos del desastre. Pero puertas adentro aquel matrimonio era puro teatro, una farsa sostenida con alfileres, por pura conveniencia para cuidar la imagen pública y proteger los jugosos contratos que los ataban. Lo que finalmente colmó el plato y reventó la paciencia de Flor fue descubrir que Paco tenía puesta una casa chica con una bailarina de cabaret a quien le pagaba lujos y departamento con el mismo dinero que ambos ganaban con el sudor de su frente. La separación de Flor y Paco en 1958 no fue cualquier cosa. Se convirtió en el chisme más jugoso y escandaloso de aquellos años, comidilla de todos los diarios. Paco se resistía como gato panza, arriba a dejarla ir, no por amor, sino porque sabía perfectamente que Flor era su minita de oro, la figura que le garantizaba estatus y billetes. La situación tocó fondo en un episodio de terror puro, cuando Paco, completamente ahogado en alcohol y ciego de rabia, irrumpió en la casa de Flor buscando. La situación se tornó tan violenta que el hombre juró acabar con la vida de ambos, tanto la de ella como la de Antonio Aguilar, cegado por los celos al enterarse de que Flor y el Charro ya mantenían un amorío clandestino a sus espaldas. El escándalo fue de tal magnitud que los vecinos, alarmados por los gritos y la trifulca, no tuvieron más remedio que dar aviso inmediato a las autoridades para evitar una tragedia mayor. Aunque Paco fue detenido y pasó un breve momento tras las rejas, sus poderosas influencias y amistades en la política movieron los hilos necesarios para que recuperara su libertad en un abrir y cerrar de ojos, burlándose de la justicia. Aterrorizada tras aquel episodio, Flor no tuvo otra opción que solicitar resguardo policial y huir para esconderse en la residencia de su gran amiga, Lola Beltrán, donde permaneció oculta varias semanas mientras se concretaba el tormentoso divorcio. Sin embargo, el capítulo más sombrío y doloroso de esta historia radica en que, envuelta en ese torbellino de pleitos legales y chismes mediáticos,
Flor tuvo que apartarse de sus 3 hijos mayores, Dalia e Inés, así como de Francisco y Marcela, dejándolos al amparo de terceros por largos meses, una decisión desgarradora que marcaría la dinámica familiar para siempre. La pequeña Dalia creció prácticamente bajo la tutela de su abuela materna, quien fungió como madre sustituta y pilar fundamental ante la forzosa ausencia de la cantante. Por su parte, Francisco y Marcela vivían por temporadas con su padre Paco mientras Flor recorría los escenarios. Aunque ella intentaba verlos en sus ratos libres, la cruda verdad es que en esos años decisivos el brillo de los reflectores pesó más que su rol de madre. Inevitablemente los 3 vástagos crecieron con un hueco en el pecho, sintiéndose relegados a un segundo plano, como si fueran piezas o sobrantes en la vida de su famosa madre. Esa herida se hizo aún más profunda al ser testigos de cómo Flor se volcaba en cuerpo y alma a la crianza de Toño Jr. y Pepe, los hijos nacidos de su unión con Antonio Aguilar, a quienes no les faltó ni un gramo de atención. Aquel abismo en el trato y el cariño dejó cicatrices imborrables que, aunque se ocultaran ante las cámaras, jamás terminaron de sanar, ni de perdonarse por completo en el corazón de los mayores. La relación de Marcela y Francisco con Flor se tornó gélida y distante, llena de cortesía pero vacía de calidez, tratándose más como extraños que como madre e hijos. Y es que no podemos olvidar que aquel divorcio fue un verdadero circo. En aquellos tiempos conservadores, una mujer divorciada llevaba una letra escarlata, siendo blanco de señalamientos crueles y juicios morales despiadados, pero Flor tenía un carácter de acero y no permitió que el qué dirán la destruyera. Dejó atrás su pasado con Andrés, volvió a suelo azteca aferrada a su hija y a su música, y fue justo ahí, en medio de la lucha, cuando el destino le puso enfrente a Antonio Aguilar, reconociendo en él al amor de su vida. Sin embargo, lo que Flor ignoraba era que su felicidad tendría un precio alto, pues ese romance despertaría los demonios de la envidia más venenosa dentro de su propia sangre, sus hermanas. Y es que hay que recordar que la prieta Linda también se movía en los mismos círculos, conocía a Antonio de cerca, compartían micrófonos en la radio y coincidían en los mismos eventos de la farándula. Aunque Enriqueta se llevó el secreto a la tumba y jamás soltó prenda frente a las cámaras sobre este delicado asunto, las malas lenguas y los allegados aseguran que ella también albergaba sentimientos ocultos por el carismático Charro de México. Quizás no era un amor de novela ni una obsesión fatal, pero sí existía esa atracción magnética hacia quien era considerado el galán más codiciado y caballeroso de la época. El ver cómo su hermana mayor se llevaba el premio gordo observando a Flor conquistar el corazón del ídolo, mientras ella permanecía como la prieta, siempre un paso atrás y sin protagonizar su propia historia de amor de leyenda. Eso le caló en el orgullo y le dolió en el alma de una forma inconfesable. Mientras tanto, el idilio entre Flor y Antonio terminó de cuajar y volverse indestructible durante las filmaciones de la película El Rayo de Sinaloa, allá por el año 1957. Todo el romance se detonó en medio del polvo y las luces de aquel set de filmación, rodeados de armas de mentira y equinos de verdad. Fue justo en ese escenario donde Antonio, incapaz de contenerse, le robó un beso apasionado a Flor, en el preciso instante en que ella, distraída, le daba de comer a uno de los caballos. En ese mágico momento se quebró la barrera de la simple amistad, como la misma Flor confesaría tiempo después, para dar paso a un amor incontenible. Sin embargo, este idilio de película enfrentaba un obstáculo monumental, un pequeñito detalle que no podían pasar por alto. Y es que la realidad era fría y contundente. El Charro de México, Antonio, todavía era un hombre casado ante la ley, lo que convertía su pasión en un fruto prohibido a los ojos de la sociedad. El papelito de su libertad no llegó sino hasta 1959, cuando por fin se concretó su divorcio de Otilia. Pero el amor no espera, y apenas unas cuantas semanas más tarde, el 29 de octubre de ese mismo año, Antonio y Flor
corrieron a jurarse amor eterno en una ceremonia civil, celebrada en el emblemático rancho El Soyate, en tierras zacatecanas. Para los ojos ajenos, aquello fue una celebración de ensueño hermosa, muy íntima y aparentemente perfecta. Pero no se dejen engañar porque lo que se cocinaba tras bambalinas era un drama completamente distinto y bastante amargo. Resulta que la famosa prieta linda hermana de la novia brilló por su ausencia durante los votos. O para ser más exactos con el chisme, digamos que sí estaba invitada, pero arribó al lugar cuando la fiesta ya estaba dada. Llegó tan tarde que la ceremonia había concluido hacía rato. Claro que las versiones oficiales no se hicieron esperar. Hay quienes aseguran que todo se trató de un lamentable accidente, un simple malentendido con la entrega de las invitaciones que casualmente fallaron. Pero las malas lenguas, y sobre todo los más allegados al clan, susurran por lo bajo que fue la propia Flor quien no quiso a su hermana allí. Se rumora que se negó rotundamente a compartir su gran día o a permitir que la sombra de Enriqueta opacara su momento de gloria. Aquello fue un golpe bajo que la prieta linda jamás pudo sacarse del pecho. Ese desaire se convirtió en una espina clavada en el alma que nunca olvidó. Semejante desplante y la humillación pública quedaron marcados en su memoria como una cicatriz profunda que el tiempo no logró sanar. Mientras tanto, Flor vivía en su propia nube de felicidad, perdidamente enamorada y ajena al rencor que se gestaba. Sin pensarlo dos veces, Flor hizo sus maletas y se mudó al rancho para iniciar su vida junto a Antonio. Y demostrando un gran corazón, comenzó a criar a los hijos que él tenía de sus matrimonios anteriores, acogiéndolos y amándolos como si fueran de su propia sangre. Y no pasó mucho tiempo para que la dicha se completara con la llegada de sus propios retoños, fruto de ese amor tan intenso. Primero recibieron a Antonio Aguilar Jr. en el año de 1968. Años después, en 1968, llegó José, a quien todos conocerían como Pepe Aguilar. En ese momento la vida parecía un cuento de hadas para Flor Silvestre. Tenía a su lado al charro perfecto, una familia de revista y una carrera que subía como la espuma. Eran una mancuerna imparable. Filmaban películas juntos que se volvían clásicos, se embarcaban en giras internacionales, agotadoras pero gloriosas, y abarrotaban cualquier estadio o palenque donde pusieran un pie. Se convirtieron sin lugar a dudas en la pareja de oro del espectáculo nacional, nuestros propios Roy Rogers y Dale Evans, pero con todo el sabor y el sentimiento de la música vernácula mexicana. Pero como suele suceder en estas historias de contrastes, mientras el astro de Flor brillaba con una intensidad cegadora, la luz de sus hermanas parecía extinguirse en la penumbra. La prieta linda, por su parte, se dejaba la piel luchando contra corriente para forjarse un nombre propio. Fue hasta el año de 1954 cuando logró firmar con el sello Discos Peerless, y no fue por casualidad, sino gracias al empujón de una verdadera grande Lola Beltrán, quien a diferencia de otros sí vio el talento que había en ella. Su primer campanazo fuerte fue el tema Quieto Capulín en 1952, y a base de puro esfuerzo y garra fue haciéndose de un huequito en el difícil mundo de la farándula. Sin embargo, la etiqueta era imborrable, siempre era la hermana de Flor, la que venía detrás, la que supuestamente no tenía la belleza impactante ni el porte aristocrático de la mayor, y esa comparación constante era un veneno que la carcomía por dentro. Pero aquí viene lo que casi nadie cuenta, y que se ha mantenido bajo 7 llaves. La prieta linda vivió un tórrido y clandestino romance allá por la década de los 50. Se enredó con un compositor de mucho renombre, un hombre casado que le endulzó el oído jurándole una y otra vez que dejaría a su esposa para estar con ella, pero como suele pasar, nunca cumplió. Enriqueta cayó redondita, se enamoró con una ceguera total, entregándose en cuerpo y alma sin medir las consecuencias ni guardar nada para sí misma. Se creyó cada palabra de amor susurrada en la penumbra, pero aquel hombre jamás abandonó su hogar.
Y cuando la bomba estalló y la prieta linda quedó embarazada, el cobarde simplemente desapareció. Se hizo humo dejándola a su suerte con el corazón hecho pedazos y enfrentando el terror de protagonizar el escándalo más vergonzoso de su vida en una época donde eso te destruía. No tuvo más remedio que acudir a una clínica clandestina para abortar en secreto poniendo su propia vida en el filo de la navaja. Se supone que nadie se enteró, ni siquiera Flor, o tal vez la hermana mayor sí lo supo y prefirió mirar hacia otro lado. Decidió dejarla atravesar ese calvario en absoluta soledad y esa es una herida profunda que Enriqueta guardó en su pecho y nunca pudo perdonar del todo. Y mientras las dos hermanas mayores navegaban sus propios infiernos y Glorias, Mary Jiménez, la benjamina de la familia, peleaba con uñas y dientes por sobrevivir en una industria que parecía no tener espacio para ella. Porque Mary también tenía garganta, también tenía el talento, pero le faltaba el apellido artístico de peso, no contaba con el apadrinamiento de los productores importantes y carecía de la estrella que iluminaba a sus hermanas. Logró grabar algunos discos y hacer algunas presentaciones modestas, pero su carrera jamás levantó el vuelo como ella soñaba. Se quedó siempre a medio camino. Y lo más doloroso de esta tragedia es que la ayuda nunca llegó de quien más debía esperarla, su propia sangre. Sus hermanas no le echaron la mano. Flor vivía en su nube demasiado ocupada siendo la reina del cine, y la prieta linda estaba tan llena de rencor y complejos que no tenía disposición para ayudar a nadie. Desesperada, Mary se casó muy jovencita con un músico de medio pelo que resultó ser una fichita, un borracho y violento. Aquel matrimonio se convirtió rápidamente en un infierno. El tipo no solo la golpeaba, sino que la humillaba a diario gritándole a los cuatro vientos que era una fracasada y que jamás llegaría a ser nadie en la vida. Y Mary aguantó ese martirio durante años interminables porque no tenía a dónde correr, porque su familia estaba desunida y sus famosas hermanas prácticamente la habían borrado de su memoria. Trajo al mundo a 3 hijos con ese hombre, 3 criaturas que tuvieron la desgracia de crecer viendo la violencia como el pan de cada día. Y cuando finalmente reunió el valor para dejarlo, el daño ya era irreversible. Su espíritu estaba roto y su voz había perdido ese brillo que alguna vez tuvo. Pero agárrense, porque lo que muy pocos saben es que ese marido golpeador de Mary no era un músico cualquiera del montón. Se trataba de un hombre que había trabajado brevemente con el mismísimo Antonio Aguilar en los años 50, mucho antes de que el charro se casara con Flor. Su nombre, para que no se olvide, era Rodolfo Castañeda, aunque en el ambiente usaba el apodo artístico de El Potro del Norte. Rodolfo había probado las mieles del éxito al inicio de su carrera. Incluso llegó a grabar algunos corridos que sonaron fuerte en la radio, pero su vicio por el alcohol y su temperamento endemoniado terminaron por destruir todas sus oportunidades. Los empresarios dejaron de contratarlo por problemático y los músicos le sacaban la vuelta. Nadie quería trabajar con él. Y cuando conoció a Mary Jiménez en 1955, el muy colmilludo no vio solo a una esposa, sino su boleto de entrada para conectarse con la dinastía más poderosa de la música mexicana. Lo triste es que el casamiento entre Mary y Rodolfo fue en gran medida un arreglo cocinado por las propias madres de ambos. La mamá de Mary, doña María de Jesús Chaboya, estaba urgida por ver a su hija menor casada y bien puesta antes de que fuera tarde, pues a los 22 años Mary seguía sin marido y sin éxito musical. Rodolfo ya cargaba con 28 años y una fama espantosa, pero su madre le juró a la familia Jiménez que él había cambiado, que era un hombre nuevo. Aseguró que había dejado la bebida y que estaba listo para sentar cabeza como Dios manda. Todo fue una sarta de mentiras. Apenas a las 2 semanas de casados, Rodolfo llegó borracho y le propinó a Mary su primera golpiza, convirtiendo el abuso en la norma desde entonces. Lo verdaderamente trágico es que Mary en su desesperación pidió ayuda a Flor varias veces durante esos primeros años de pesadilla.
Llegó a presentarse en el rancho El Soyate, hecha un mar de lágrimas con moretones en los brazos y el labio partido clamando piedad. Le suplicó a Flor que le permitiera refugiarse ahí unos días, que por favor hablara con Rodolfo para detenerlo. Quería que usara su influencia y poder para asustar al cobarde y que dejara de maltratarla. Y Flor, con una frialdad que helaba la sangre, le contestó: «Mary, yo no puedo resolver tus problemas. Si elegiste mal, ahora te aguantas. Todas tenemos nuestra cruz que cargar». Y así sin más la mandó de regreso con su abusador. La prieta linda también supo del calvario y tampoco movió un dedo para hacer algo significativo. En una ocasión le dio unos pesos a Mary, lo suficiente para pagar 2 meses de renta en un departamento chiquito si decidía irse. Pero le advirtió claramente: «No le digas a nadie que te di esto porque no quiero broncas ni reclamos de Flor». La fractura en la familia era tan profunda y dolorosa que el vínculo de sangre entre las hermanas parecía haber quedado hecho trizas para siempre, sin posibilidad de remiendo. Mary agarró con manos temblorosas el poco dinero que había logrado juntar, esos ahorros que mantenía ocultos como un tesoro en una vieja lata bajo el colchón, pero el miedo la paralizó y nunca se atrevió a usar esa lana para escapar. Con 3 chiquillos que dependían de ella y sin una chamba segura, el pánico era su carcelero. Y es que, siendo realistas, ¿a dónde demonios iba a ir una mujer sola y sin recursos en aquel entonces? No fue sino hasta el turbulento año de 1968 cuando Mary finalmente se armó de valor y dejó a Rodolfo justo después de que el muy cobarde intentara ahorcarla frente a la mirada aterrorizada de sus propios hijos. La situación fue tan crítica que su hijo mayor, un huerco de apenas 13 años, tuvo que vestirse de héroe y agarrar un palo para tundir a su padre, obligándolo a soltar el cuello de su madre antes de que ocurriera una tragedia irreparable. Esa misma noche, con el corazón en la garganta, Mary empacó lo poco que poseían, tomó a sus 3 criaturas de la mano y salió huyendo de ese infierno doméstico con la firme promesa de jamás volver a mirar atrás. Buscó asilo en la casa de una prima lejana allá en Guadalajara, poniendo kilómetros de distancia con el Distrito Federal, alejándose de la toxicidad de sus hermanas y de ese mundo del espectáculo que la había masticado y escupido sin piedad. Sin embargo, abandonar al violento de Rodolfo no fue la varita mágica que solucionara el calvario de Mary, pues los problemas apenas cambiaban de forma. Ahora se enfrentaba al mundo como madre soltera con 3 bocas hambrientas que alimentar y sin ningún oficio real más que intentar cantar en un medio artístico que ya le había dado la espalda y no la quería ver ni en pintura. Desesperada buscó hueso cantando en cantinas de mala muerte, en fiestas privadas y en cualquier antro que le abriera la puerta, pero la cruda realidad era que su voz ya no tenía el brillo de antes. Los años de lágrimas amargas, el estrés constante y el tequila que ella misma había empezado a empinarse para adormecer el dolor habían destrozado irremediablemente sus cuerdas vocales. Sus presentaciones eran un desastre. Desafinaba feo, se le borraba la letra de las canciones, temblaba como hoja en el escenario y los clientes molestos no paraban de quejarse del triste espectáculo. Como era de esperarse, los dueños de los lugares dejaron de darle trabajo y para el año de 1975, Mary Jiménez estaba en la lona quebrada tanto en lo económico como en lo espiritual. Sus 3 hijos, que ya habían entrado en la difícil etapa de la adolescencia, cargaban con un costal lleno de resentimiento contra ella. Le echaban en cara haberlos arrancado de su vida en la Ciudad de México y la culpaban cruelmente por haberlos separado de su padre, idealizando una figura paterna que no merecían. Aunque el hombre era un violento, los muchachos no alcanzaban a comprender la gravedad del asunto. Frustrado por la pobreza y por no tener ni para ropa nueva, el hijo mayor se fugó de la casa a los 17 años para buscarse la vida en Estados Unidos. La desgracia siguió rondando y la hija de en medio salió con su Domingo 7, embarazándose a los 15 años de un novio cobarde que la dejó plantada con el paquete.
Para colmo de males, el más chico cayó en las garras de los vicios y pasó largas temporadas entrando y saliendo de centros de rehabilitación, convirtiendo la vida de Mary en una pesadilla eterna de la que no podía despertar. Durante la década de los 60, era común que las tres hermanas coincidieran por azares del destino en diversos eventos del medio artístico. Se topaban en festivales y grabaciones, y ahí frente a los reflectores y las cámaras fingían la mejor de las sonrisas, se daban abrazos de Judas y posaban como la familia modelo de México. Pero no bien se apagaban las luces del set, la hipocresía se esfumaba y todo el veneno acumulado salía a flote sin control. Flor, con la lengua afilada, le recriminaba a la prieta Linda que se colgara de su apellido para amarrar contratos. «Si no fueras mi hermana, nadie te daría ni la hora», le soltó una vez con crueldad frente a todo el staff de producción. Enriqueta se puso pálida del coraje, luego roja de pura ira, y le contestó con una sarta de improperios y maldiciones que harían sonrojar a un carretonero y que no podemos repetir. Habíamos prometido que este guión mantendría el respeto, pero la verdad es que aquellas palabras que se gritaron fueron de todo menos respetuosas o dignas de damas. Se dijeron hasta de lo que se iban a morir, envidiosa, malagradecida, cínica, falsa, sacando todos los trapos sucios al sol. El pleito subió tanto de tono que tuvieron que meterse a separarlas a la fuerza antes de que llegaran a los golpes. Tras ese bochornoso incidente, se aplicaron la ley del hielo durante 2 largos años. Fueron 2 años de silencio sepulcral, de teléfonos que sonaban sin respuesta, de navidades desoladas, sin verse, mientras sus pobres padres, los viejitos, allá en su rancho de Guanajuato, sufrían callados al ver cómo sus hijas se despedazaban. Pero la tragedia familiar aún no tocaba fondo, lo peor estaba agazapado esperando su turno. Y es que alrededor de 1965 ocurrió un evento trascendental que marcó una distancia definitiva entre ellas. Resulta que la prieta Linda conoció a un hombre en el temido Palacio Negro de Lecumberri, la prisión más infame y oscura de la Ciudad de México. Se trataba de un joven compositor que estaba tras las rejas, acusado injustamente de haberse robado unas joyas. Enriqueta iba al penal en plan de benefactora, haciéndole a la buena samaritana con los reclusos. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de aquel muchacho flacucho y de mirada triste, algo muy profundo se le movió en el corazón y sintió una conexión inmediata. «Yo tenía tantas ganas de verte», le confesó él con los ojos anegados en lágrimas, y ambos terminaron llorando juntos en esa celda helada, rodeados de criminales y de la más pura desesperanza. Ese jovencito no era otro que Alberto Aguilera Valadez, quien años después se consagraría como Juan Gabriel, el Divo de Juárez, y uno de los compositores más grandes que ha parido México. La prieta Linda quedó totalmente prendada de él, desarrollando un afecto inmenso. No se trataba de un amor de pareja, pues Juan Gabriel era un chiquillo a su lado y sus gustos iban por otro camino, sino de un amor maternal, protector y casi obsesivo, como de leona con su cría. Ella movió cielo, mar y tierra para sacarlo del bote. Habló con jueces, soltó dinero para abogados, usó todas sus influencias y cuando por fin logró que lo liberaran, lo llevó derechito a la RCA para que le hicieran una audición. Fue ella la primera artista visionaria que se atrevió a grabar una canción de Juan Gabriel, el tema titulado Noche a Noche. Su fe en él era tal que para 1980 grabó un álbum enterito con puras composiciones del divo. Juan Gabriel sabía que le debía la vida y su carrera, así que ambos hicieron un pacto de silencio para no contar cómo se conocieron, secreto que guardaron hasta que el divo falleció en el 2016. Pero lo que la gente ignoró durante décadas es que el lazo entre la prieta Linda y Juan Gabriel era muchísimo más íntimo y profundo de lo que dejaban ver en las revistas. Juan Gabriel le decía de cariño «Mamá Queta», y ella lo procuraba y lo trataba como al hijo varón que la vida nunca le había dado. Después de lograr su libertad en 1971, Juan Gabriel vivió arrimado en la casa de la prieta Linda durante casi 2 años completos.
Compartían el mismo techo como familia, comían en la misma mesa, ella le lavaba su ropa y se esmeraba en cocinarle sus antojos y platillos favoritos para verlo contento. Ella era quien lo consolaba y le secaba las lágrimas cuando él despertaba llorando en las madrugadas, atormentado por los recuerdos del horror que vivió en prisión. Fue precisamente entre las 4 paredes de esa cocina en el hogar de la Prieta Linda, donde la magia sucedió. Y Juan Gabriel dio vida a varias de las melodías que hoy son himnos de nuestra tierra. La icónica No tengo dinero nació ahí mismo garabateada con urgencia en una simple servilleta de papel mientras compartían el desayuno, casi como si la inspiración no pudiera esperar ni un segundo más. Otras joyas musicales surgieron en la sala arrancadas de las teclas de aquel piano viejo y desafinado que Enriqueta tenía medio olvidado en un rincón, pero que para él sonaba a gloria. Antes que a nadie, Juan Gabriel le presentaba sus creaciones a ella, buscando ese visto bueno maternal. Y la Prieta Linda, con el colmillo que le daban los años, le soltaba la verdad, sin anestesia, a veces dura, pero siempre buscando que su protegido brillara. «Mijo, esa parte está floja, no me convence», le decía sin pelos en la lengua, «tienes que cambiarla si quieres que pegue». Y Alberto humilde obedecía ciegamente porque sabía que ella tenía un oído privilegiado. Pero esa conexión tan íntima despertó el monstruo de los celos en Erika Belia e Isabel, las propias hijas de la cantante. Las muchachas veían con coraje cómo su madre se desvivía por ese muchacho, regalándole el tiempo y las atenciones que ellas sentían que les robaban. Notaban cómo ella les soltaba dinero a manos llenas cuando él andaba bruja, mientras que a ellas les cerraba la cartera con la excusa de que la economía familiar no estaba para lujos. Lo que más les dolía era ver cómo se le iluminaba el rostro a su madre cuando Juan Gabriel cruzaba el umbral de la puerta, un brillo especial que rara vez aparecía cuando eran ellas las que llegaban del colegio. La casa se convirtió en un campo de batalla con pleitos constantes, portazos y gritos, donde le echaban en cara su evidente favoritismo por el fuereño. En un arranque de furia, una de las hijas acorraló a la Prieta Linda y le soltó la pregunta que todas pensaban: ¿acaso quieres más a ese arrimado que a nosotras que somos tu propia sangre? Enriqueta, con el corazón estrujado pero firme en su verdad, sentenció: él me necesita con una desesperación que ustedes, gracias a Dios, nunca conocerán. Esa frase abrió una grieta profunda en la familia, una herida que tardaría décadas en cicatrizar. El resentimiento hizo que sus hijas pusieran tierra de por medio, visitando la casa cada vez menos y reduciendo las llamadas al mínimo indispensable. Y cuando llegó el momento inevitable en que Juan Gabriel alzó el vuelo firmando su primer gran contrato y mudándose para vivir solo, la Prieta Linda se hundió en una tristeza negra y profunda. Sentía que no solo se había ido un huésped, sino que había perdido a su gran proyecto de vida, su hijo adoptivo y su motivación más allá de los escenarios. Pasaron meses enteros en los que ella apenas salía de su recámara, rechazando giras y contratos, porque simplemente no tenía fuerzas ni alma para cantar. Raúl Vieira, su esposo, se comía las uñas de la desesperación al verla así, sin saber qué hacer para devolverle la chispa, hasta que un gesto del Divo de Juárez la trajo de vuelta a la vida. Corría el año de 1973 y con Juan Gabriel ya en la cima del éxito, sonando en cada rincón de México y con el mundo a sus pies. Justo cuando los empresarios se daban de codazos por tenerlo en sus carteles, él tuvo el detalle de dedicarle su primer material discográfico enteramente a la Prieta Linda. En la contraportada plasmó unas palabras que valían oro: «Para mamá Queta, el ángel que me rescató cuando todos me dieron la espalda. A ti te debo cada respiro y cada nota de mi música». Al leer aquella dedicatoria, Enriqueta rompió a llorar, un llanto liberador que duró horas, confirmando en su corazón que cada sacrificio había valido la pena. Comprendió que aunque sus hijas la juzgaran y su hermana Flor Silvestre la criticara por perder el tiempo con un muchacho raro, ella no se había equivocado.
Literalmente, le había salvado la vida a un ser humano. Y sin haberlo planeado, había sido la partera que ayudó a nacer a la leyenda más grande que ha dado la música vernácula mexicana. Sin embargo, Flor Silvestre jamás pudo tragar esa relación tan especial entre su hermana y el compositor, carcomida por la envidia de querer ser ella quien estuviera bajo el ala del divo, anhelando esa misma dedicatoria. Pero Juan Gabriel, con la elegancia que lo caracterizaba, le daba la vuelta y la rechazaba con guante blanco cada vez que ella intentaba colgarse de su fama. «Discúlpame, Flor, pero siento que nuestros estilos nomás no cuajan», le decía para salir del paso sin armar escándalo. La cruda verdad esa que se guardaba para sus adentros era que Juan Gabriel no soportaba la presencia de Flor Silvestre ni en pintura. La tenía cruzada porque sabía perfectamente que ella había ninguneado y maltratado a su adorada mamá Queta durante años, haciéndole la vida imposible a la mujer que lo salvó a él. Por pura lealtad inquebrantable a la prieta linda, Juan Gabriel mantuvo a Flor raya pintando su distancia hasta el último de sus días. Cuando Flor se enteró de los verdaderos motivos, sintió una rabia y una envidia tan tóxicas que casi se ahoga en su propio veneno. El fondo del asunto es que Flor se moría por grabar un éxito con él, quería ser la musa del genio, pero Juan Gabriel le debía fidelidad absoluta a Queta, y eso a Flor la reventaba por dentro. Rabiosa, Flor llamó a Enriqueta para vomitarle insultos, acusándola de ser una aprovechada que manipuló a un joven vulnerable para sacarle provecho a su talento. Enriqueta, digna, le colgó el teléfono en la cara y borró a su hermana de su vida durante un largo periodo. Mientras tanto, la otra hermana, Mary Jiménez, caía en picada en una espiral de desgracia. Tras divorciarse de un marido golpeador en los 70, intentó revivir sus glorias pasadas. Grabó un par de discos que pasaron sin pena ni gloria y terminó cantando en cabarets de mala muerte y lugares de tercera categoría. Se presentaba en fiestas privadas donde borrachos impertinentes la miraban con morbo y desprecio, muy lejos del respeto que alguna vez tuvo. Una noche fatídica, tras una humillación insoportable, Mary llamó a Flor Silvestre, hecha un mar de lágrimas, rogándole: «Hermanita, por piedad, tiéndeme la mano. Ya no aguanto esta vida», sollozaba. Pero Flor, con el corazón de piedra, le contestó tajante: «Mary, ubícate, yo tengo mi carrera y no puedo andar cargando con los fracasos de todo el mundo». Y sin más, cortó la llamada. Esa fue la última vez que Mary se rebajó a pedirle auxilio a su propia sangre. A partir de ese rechazo se encerró en su soledad, aislándose del mundo entero. Continuó malbaratando su voz en antros cada vez más sórdidos hasta que sus cuerdas vocales dijeron basta y la enfermedad se apoderó de su cuerpo. Las malas lenguas dicen que murió de tristeza, otros aseguran que fue el alcohol lo que se la llevó. Incluso sus hijos, hartos de su amargura, la dejaron morir sola. Y cuando la muerte finalmente la reclamó en los años 80, ni la famosa Flor Silvestre ni la prieta linda se dignaron a pararse en su funeral. Pusieron de pretexto compromisos laborales ineludibles, pero la verdad desnuda es que no quisieron ir. Para ellas, Mary había dejado de existir mucho antes de que su corazón dejara de latir. Esa culpa pesada y fría por la trágica muerte de Mary se convirtió en una sombra ineludible, un fantasma que acosó sin tregua a las dos hermanas sobrevivientes a lo largo de interminables décadas. Aunque de dientes para afuera, ninguna soltaba prenda ni tocaba el tema en el fondo de su alma, ambas cargaban con la certeza devastadora de que le habían fallado a su propia sangre. Sabían que habían dejado que su hermana menor se hundiera en el abismo sin estirar la mano para salvarla, y ese remordimiento silencioso se las fue comiendo vivas, carcomiéndolas de formas muy distintas. Ya entrados en la época dorada de los años 80 y 90, la inigualable Flor Silvestre se encontraba sin duda alguna en la cúspide absoluta de su trayectoria artística.
De la mano de su inseparable Antonio Aguilar, armaban giras que daban la vuelta al mundo, abarrotaban estadios hasta las lámparas y se consagraban como verdaderas leyendas vivientes de la música vernácula. Eran dueños y señores del rancho El Soyate, ese pedacito de cielo en tierras zacatecanas donde Antonio no fallaba en regalarle flores a diario, donde criaban sus caballos pura sangre y vivían con la opulencia de la realeza campirana. Sus retoños Pepe y Antonio Jr. ya despuntaban como músicos de gran calibre, llevando con orgullo la estafeta de un legado familiar que parecía no tener fin. A simple vista Flor lo tenía todo, pero al caer la noche en la soledad de su alcoba, derramaba lágrimas amargas pensando en Mary, torturándose por haberla desamparado y por haberse guardado ese te quiero que nunca pronunció. Por otro lado, Queta Jiménez, la prieta linda, no se quedaba atrás y también cosechaba triunfos labrando su propio camino al éxito con mucho esfuerzo. Fue en el año de 1979 cuando se alzó con la victoria en el Festival de la Canción Ranchera, interpretando magistralmente el tema Amantes de una noche. Su talento fue reconocido con 3 discos de oro allá en Hollywood y 3 premios Calendario Azteca de Oro, llegando a pisar escenarios sagrados como el Metropolitan Opera House de Nueva York y el imponente Hollywood Bowl. Su voz retumbó ante presidentes y monarcas demostrando que ella también tenía madera de grande. Sin embargo, cada vez que las luces del escenario la iluminaban y notaba ese asiento vacío donde debía estar su hermanita, sentía un hueco en el pecho que ni la ovación más estruendosa lograba llenar. El destino caprichoso como él solo trajo un evento en 1997 que obligó a las hermanas a mirarse a los ojos tras años de fría distancia. Don Antonio Aguilar hizo retumbar la historia al llenar el Madison Square Garden por 6 noches al hilo, una hazaña titánica que ningún otro artista hispano había conseguido hasta la fecha. Aquello fue la joya de la corona en su carrera y por supuesto Flor estaba ahí brillando con luz propia junto a su marido saboreando las mieles del éxito. La invitación llegó también para la prieta linda. Su ausencia hubiera sido un desaire imperdonable ante un evento de tal magnitud para la familia. Así que asistió y cuentan las malas lenguas y los testigos presenciales que cuando las hermanas se toparon en los camerinos, el ambiente se puso tan gélido que cortaba la respiración. Se clavaron la mirada por unos segundos que parecieron eternos, sin articular palabra, solo midiéndose en silencio. Fue entonces cuando, rompiendo el hielo ante todos los presentes, Flor dio el brazo a torcer, se acercó a Enriqueta y le susurró con el corazón en la mano: «Debimos haber hecho mucho más por Mary». Y la prieta linda, con los ojos anegados en llanto, no tuvo más remedio que asentir, aceptando esa verdad dolorosa. Aquello fue la confesión tácita de su fracaso, como hermanas admitiendo su crueldad y egoísmo del pasado, aunque ya era demasiado tarde para enmendar el daño. Aún así, la relación entre ellas se suavizó un poco tras esa noche. Jamás volvieron a ser uña y mugre, nunca recuperaron esa complicidad inocente de cuando eran niñas en Salamanca. Pero por lo menos se dirigían la palabra y mantenían una fachada de respeto y civilidad cuando estaban frente al público. No obstante, en la intimidad, los celos seguían vivos, latentes, como brasas bajo la ceniza, esperando el menor soplo para prenderse de nuevo. Llegó el año 2000 y Antonio Aguilar recibió su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un evento monumental con prensa de todo el globo y artistas internacionales rindiéndole pleitesía. Flor Silvestre lucía espectacular, radiante en su traje de charra, posando para los flashes y gozando cada instante de gloria. Y allí, perdida entre el gentío, estaba la prieta linda, observando todo con una mezcla de admiración y envidia. Alguien alcanzó a escucharla murmurar entre dientes: «Todo esto debería ser mío también». Y aunque Flor no la oyó en ese momento, el chisme le llegó después y le encendió la sangre. Se puso tan furiosa que no dudó en llamar a Enriqueta para soltarle una sentencia lapidaria:
Tú nunca vas a tener lo que yo tengo, métetelo en la cabeza. Jamás, simplemente porque no te lo mereces. Esas palabras se clavaron como puñales en el corazón de la prieta Linda, hiriéndola en lo más profundo. Esa noche, encerrada en su casa, lloró hasta que el sueño la venció, jurando por lo más sagrado que nunca más buscaría a Flor Silvestre. Y vaya que cumplió su promesa al pie de la letra. La década de los 2000 trajo tiempos oscuros y pruebas muy duras para ambas mujeres, empezando con la salud de don Antonio Aguilar, que comenzó a deteriorarse. Una neumonía traicionera lo atacó en 2007 y tras 14 días de agonía en el hospital, falleció el 19 de junio a los 88 años, dejando a Flor Silvestre con el alma hecha pedazos. El gran amor de su vida, ese hombre que durante casi 50 años la llenó de detalles y flores, había partido para siempre. Y aunque estaba rodeada del cariño de sus hijos, aunque Pepe Ángela y Leonardo la colmaban de atenciones, Flor sentía un vacío inmenso que nada podía llenar. Decidió recluirse en su refugio del rancho El Soyate, alejándose del mundo. La prieta Linda asistió al funeral no tanto por Antonio sino por cumplir con el deber social. Al ver a Flor tan desvalida, tan quebrada por el dolor, Enriqueta sintió una extraña mezcla de compasión genuina y una oscura satisfacción. Compasión porque nadie ni tu peor enemigo merece perder al compañero de su vida de esa manera. Pero también satisfacción porque por fin Flor Silvestre probaba el sabor amargo del sufrimiento real, de la soledad absoluta y de perder algo que jamás podría recuperar. No se dijeron ni una palabra, solo se lanzaron una mirada larga cargada de reproches y de todo aquello que callaron por años. Luego, en 2012, la vida golpeó a Flor nuevamente. Los médicos le dieron la terrible noticia: cáncer de pulmón. Le tuvieron que quitar la mitad del pulmón derecho y le advirtieron que era un milagro que siguiera respirando. Pero Flor, con sus 81 años bien vividos, tomó la firme decisión de que no iba a terminar sus días en la frialdad de un hospital. Su deseo era estar en su rancho envuelta en sus recuerdos, respirando ese olor a tierra mojada y a caballos que tanto adoraba su Antonio. «Mi casa la adoro», decía con fervor. «El tiempo que Dios me quiera prestar vida aquí es donde quiero estar», sentenció, y ahí se quedó aferrada, con uñas y dientes, a la existencia y a los fantasmas de su pasado. Corría el año 2007 cuando la desgracia tocó a su puerta. Al salir de una presentación, un auto fantasma la embistió brutalmente y se dio a la fuga, dejándola tirada a su suerte. El golpe fue devastador, dejándole secuelas irreparables en su movilidad que la obligaron a decir adiós a los escenarios para siempre, algo que le dolió más que los mismos huesos rotos. Para una mujer de su talla, que había respirado y vivido toda su existencia por el aplauso del público, verse forzada al retiro fue como sentir una muerte lenta y silenciosa en vida. Se encerró a piedra y lodo en su casona de la Ciudad de México, bajo el cuidado de sus 3 hijas, Erika, Belia e Isabel, quienes intentaban llenar el vacío que la fama había dejado. Pero por dentro la señora se estaba consumiendo en su propio veneno. Vivía amargada, con un coraje atorado en el pecho y un resentimiento profundo contra el mundo entero. Y fue justamente en esos años de encierro obligado cuando a la prieta Linda se le soltó la lengua y comenzó a destapar la cloaca, revelando verdades que había callado por décadas. En las entrevistas empezó a tirar pedradas muy directas hacia Flor, hablando de los malos tratos y las humillaciones que le hicieron pasar, soltando el rencor gota a gota. Aunque nunca tuvo los pantalones de decir el nombre completo, no hacía falta ser un genio. Cualquiera que conociera el chisme de la familia sabía perfectamente a quién le estaba tirando. Soltaba frases lapidarias diciendo que hay gente que se siente bordada a mano, no más, porque la suerte le sonrió un poquito más que a los demás. Decía con amargura que el talento verdadero a veces no brilla como debe, sobre todo cuando te toca vivir a la sombra de alguien que se cree el mismísimo centro del universo. Cuando esos comentarios llegaron a oídos de Flor, la doña echó chispas, agarró el teléfono y le reclamó a Enriqueta con furia.
¿Cómo te atreves a decir esas barbaridades? Es así como me pagas después de todo lo que te ayudé y todo lo que hice por ti. Eres una malagradecida. Y la prieta linda, con esa voz ya cascada por la neumonía y los años, no se achicó y le contestó con una calma helada. Tú hiciste algo por mí, Flor. Por favor, tú nunca moviste un dedo por mí. Lo poquito o mucho que tengo, me lo gané a pulso yo solita sin colgarme de tu fama ni de tu apellido. Así que no me vengas ahora con cuentos chinos. Y le colgó el teléfono en la cara. Esa fue la última vez que se dirigieron la palabra. Los años finales de Flor Silvestre pasaron tranquilos, sí, pero envueltos en una tristeza añeja. Aunque estaba rodeada del cariño de sus hijos nietos y bisnietos, viendo cómo la dinastía Aguilar se hacía cada vez más fuerte, algo le faltaba en el alma. Veía cómo su nieta Ángela Aguilar se convertía en la nueva consentida de México, con apenas 15 primaveras, revolucionando por completo la música regional. También Leonardo empezaba a despuntar y a brillar con luz propia, demostrando que traía la casta de la familia. Y aunque Pepe ya era un monstruo sagrado de la música, la mente de Flor no dejaba de viajar hacia el pasado, pensando en sus hermanas, especialmente en Mary, y en cómo la dejó sola. En el año 2019, cargando ya con 89 años a cuestas, Flor decidió entrar al estudio para grabar su último tema, Gracias a la vida. Aquella interpretación salió del alma, fue un tema profundamente emotivo, cargado de una nostalgia dolorosa y un arrepentimiento que se notaba en cada nota. Las malas lenguas dicen que esa fue su manera de decir adiós y pedir perdón sin tener que hablar, porque aunque nunca lo aceptó en público, la culpa por lo de Mary era una cruz pesadísima que la aplastaba a diario. Cada vez que se topaba con una fotografía vieja donde las tres hermanas salían abrazadas y sonrientes, se le estrujaba el corazón preguntándose en qué momento se torció todo el camino. No entendía cómo habían dejado que la maldita fama y el éxito cavaran un abismo tan grande entre su propia sangre. Finalmente, el 25 de noviembre de 2020, el corazón de Flor Silvestre dejó de latir a los 90 años allá en su amado rancho El Soyate por causas naturales. Se fue justo donde quería, en su tierra y con su gente, rodeada de su familia, pero con la notable ausencia de aquellas con las que compartió la cuna. Porque Mary ya llevaba décadas bajo tierra y a la prieta linda ni sus luces. Dicen que no la invitaron, o quizás la invitaron, y ella por orgullo prefirió no pararse por ahí. La verdad de ese desaire cambia según quien te cuente el chisme, pero el hecho es que no estuvo presente. Lo que sí consta es que mientras Flor daba el último suspiro, la prieta linda estaba en su casa de la capital, viendo la noticia en la tele seca, sin derramar ni una sola lágrima. Se quedó ahí pasmada, mirando la pantalla con la mirada perdida, como si una parte de su alma hubiera estado esperando ese desenlace fatal durante años. Por todos lados los medios se desvivían en halagos, celebrando a Flor Silvestre como la leyenda intocable que fue. Los titulares gritaban que se había ido la reina de la canción ranchera, el alma de México, marcando el fin de una era dorada que no volverá. Hubo homenajes, programas especiales y lloradera en televisión recordando su legado, pero nadie, absolutamente nadie, se acordó de mencionar a Mary Jiménez, la hermana borrada. Y si acaso algún medio especializado mencionaba a la prieta linda, era nomás de paso, como la hermana de Flor Silvestre, ninguneando su carrera y olvidando que ella también fue una estrella. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Más que la muerte de su hermana, lo que terminó de romper a Queta fue ese desprecio público. Le caló hondo darse cuenta de que incluso con Flor muerta, ella seguía siendo el accesorio, la sombra, la simple hermana de la gran estrella. Nunca le dieron su lugar, nunca la vieron como un igual. Y eso la llenó de una hiel tan amarga que ya no pudo tragársela más y tuvo que escupirla. En los meses que siguieron al funeral, la prieta linda dio unas entrevistas donde se quitó la máscara y soltó todo lo que traía guardado.
Habló sin tapujos de los celos profesionales, de los pleitos de lavadero y de las palabras hirientes que se clavaron como puñales entre ellas. Sacó el tema de Mary confesando con dolor que las hermanas mayores le fallaron feo. A Mary la mató la tristeza, declaró con un nudo en la garganta. Se nos fue porque nadie le tendió la mano. Nosotras estábamos tan ocupadas peleando por ver quién brillaba más que no vimos que ella se estaba ahogando. Fue la primera vez que alguien de la sangre admitía el abandono de Mary, y aunque se armó un revuelo tremendo, la familia Aguilar aplicó la ley del hielo y no dijo ni pío. Prefirieron guardar silencio sepulcral porque, a fin de cuentas, ¿qué defensa tienes cuando la verdad te pega tan duro en la cara? La prieta Linda no aguantó mucho más en este mundo. Sobrevivió menos de un año después de la partida de su hermana rival. Finalmente la muerte la alcanzó el 21 de septiembre de 2021 a los 88 años en la soledad de su residencia en la Ciudad de México. Sus hijas juraron por todo lo alto que se fue tranquila, cobijada por el cariño de los suyos, pero los meros, los que de verdad conocían sus entrañas, sabían que la realidad era otra muy distinta. La verdad duele, pero la prieta Linda entregó el equipo con el corazón hecho jirones, arrastrando un costal pesado de rencores y amarguras, que jamás logró soltar, ni siquiera en sus últimos suspiros. Tras ser cremadas, sus cenizas terminaron en la iglesia de San Agustín, allá en Polanco, en la capital, a leguas de distancia del mítico rancho El Soyate, donde Flor y Antonio descansan juntos sellando su pacto de amor eterno bajo la tierra zacatecana. Qué ironía tan cruel del destino que ni siquiera cruzando el umbral de la muerte las hermanas pudieron reencontrarse ni compartir el mismo suelo sagrado. Cuando se supo que había colgado los tenis Pepe Aguilar, salió al paso con un comunicado escueto muy formalito y respetuoso, dándole las gracias por lo que dejó, pero sin echarle mucha crema a sus tacos. Pero no vimos esos homenajes de leyenda ni maratones en la tele, ni al pueblo de México desbordado en llanto en las calles. Todo se sintió demasiado frío, demasiado seco. Queta se nos fue tal cual vivió toda su vida bajo la sombra inmensa de su hermana mayor, siendo reconocida sí, pero nunca endiosada ni celebrada como realmente se merecía su talento. Y agárrense, porque aquí es donde el chisme se pone color de hormiga. Nadie se imaginaba que ya con las dos bajo tierra se destapara la cloaca de esta dinastía. Empezaron a brotar trapos sucios y secretos de familia que llevaban décadas bien enterrados y guardados bajo 7 llaves. Para el 2022, ya con un año sin la prieta Linda, un periodista muy colmilludo se puso a rascarle al asunto entrevistando a los viejos trabajadores del rancho El Soyate. Buscó a los músicos que les hacían segunda a las hermanas Jiménez y a parientes lejanos que habían mantenido el pico cerrado por años para no meterse en broncas con los Aguilar. Y lo que este cuate descubrió está tan grueso y perturbador que muchos se quedaron de a 6 negándose a creer semejante barbaridad de sus ídolos. Resulta que por allá en los años 60, cuando Mary Jiménez vivía un verdadero infierno, casada con aquel músico abusivo, hubo un rato en que la desesperación le ganó y trató de quitarse la vida. Se metió un frasco entero de pastillas para dormir, harta de todo, sintiendo que estaba en un callejón sin salida con ese matrimonio del terror que la consumía. Por pura suerte la hallaron a tiempo y se la llevaron volada al hospital para lavarle el estómago y salvarla de la garra de la muerte. Y aquí viene lo gacho: cuando Flor Silvestre se enteró, en lugar de correr a abrazarla, le exigió a los doctores que callaran el parentesco y ocultaran el apellido Jiménez, pues le aterraba que el chismorreo le manchara su impecable carrera de estrella. Mary la libró físicamente sí, pero el alma se le quebró para siempre. De ese abandono emocional y esa frialdad nunca pudo levantarse del todo. Darse cuenta de que su propia sangre prefería cuidar el qué dirán y su imagen pública antes que salvarla a ella fue la estocada final que la destrozó por dentro. Y aunque siguió respirando y caminando por el mundo, una parte vital de su esencia se murió ese maldito día en la sala de urgencias. Pero la cosa se pone más fea,
porque según cuentan las lenguas viperinas, la prieta linda también sabía del intento de suicidio de Mary y tampoco movió un dedo para auxiliarla. Estaba tan clavada en su propia fama, tan carcomida por los celos hacia Flor y llena de sus propios rencores, que no vio más allá de su nariz. No le quedó ni una gota de empatía ni energía emocional para tenderle la mano a su hermana menor, que se estaba ahogando en vida. Años más tarde, cuando Mary finalmente colgó los tenis, la prieta linda tuvo que cargar con ese costal de culpa y remordimiento hasta el final de sus días. Pero esperen, que hay más tela de donde cortar. Esas entrevistas destaparon que el matrimonio de Antonio Aguilar y Flor Silvestre no era el cuento de hadas perfecto que nos vendieron en las películas. Hubo canitas al aire de los dos lados y pleitos de aquellos donde volaban los platos y las puertas casi se salían de las bisagras de los portazos que se daban. Al menos hubo un par de veces en que la situación estuvo tan tensa que estuvieron a un pelito de firmar el divorcio y mandar todo al diablo. Pero se aguantaron y decidieron seguir juntos por la pura apariencia, por los chamacos y por no desmoronar el imperio charro que habían levantado con tanto esfuerzo. Y aquí les va la bomba que nadie vio venir. Corría el rumor muy fuerte de que don Antonio Aguilar tuvo su que ver, aunque fuera breve, con una de las propias hermanas de Flor. Las versiones cambian según quien cuente el chisme. Unos dicen que fue con la prieta linda en un momento de debilidad allá por los 70, cuando Flor y él andaban de la greña. Otros juran y perjuran que fue con Mary, aprovechando una época en que ella andaba muy vulnerable y que a Antonio se le pasaron las copas después de un palenque. Claro, nunca salió el peine completo ni hubo pruebas que lo confirmaran al 100%, todo quedó en murmullos. Pero ese run run estuvo dando vueltas en el medio del espectáculo como moneda falsa durante muchísimos años. Lo que sí es la neta es que después de cierto tiempo, Antonio le cortó el habla a la prieta linda de tajo como si no existiera. Si se topaban en algún evento, el saludo era de lejitos, con una cortesía tan helada que congelaba sin acercarse ni echar plática, y ella tampoco hacía el intento por buscarlo. Había un no sé qué, entre ellos una tensión gorda y palabras no dichas que los hacían sacarse la vuelta mutuamente. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Hubo acaso un acostón prohibido que los llenó de vergüenza y culpa? ¿O fue que la prieta lo bateó y el charro nunca pudo tragar ese orgullo herido? ¿O a lo mejor Antonio veía en Enriqueta cosas que le recordaban demasiado a Flor y eso le picaba la conciencia cada vez que la veía? Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Ambos se llevaron el secreto a la tumba, pero lo que sí salió es que Flor Silvestre también tuvo su aventura en los 80 con un político de peso pesado. El numerito no fue cosa de una noche, le duró varios meses esa relación clandestina. Todo fue muy bajita la mano, pero el staff de producción ya se la sabía. Al final Antonio se enteró y se armó la de San Quintín, provocando una de las peores crisis en su matrimonio. Hubo de todo: gritos desaforados, reclamos echados en cara y amenazas de «ahí te ves» definitivas. Pero al final decidieron hacer borrón y cuenta nueva, perdonándose, porque separarse era tirar a la basura todo lo que habían edificado juntos. Y mientras Flor y Antonio lidiaban con sus propios demonios de alcoba, la pobre Mary Jiménez se iba hundiendo más en el fango. En los 70 le agarró un gusto peligroso a la botella. El alcohol se volvió su única puerta de escape para no enfrentar su triste realidad y sus penas. Quería olvidar que sentía haber fracasado como cantante, como mujer y como madre. Sus shows se volvieron un desastre. Llegaba tarde o de plano se subía al escenario ya bien enfiestada. Las puertas de la industria se le cerraron en la cara de golpe. Los empresarios ya no querían saber nada de ella. El respeto de sus compañeros músicos se evaporó y, lo más triste, sus propias hermanas decidieron mirar hacia otro lado. Existe una anécdota cruel, un recuerdo particularmente amargo que todavía circula entre los músicos de la vieja escuela y que duele solo de contarlo. Corría el año de 1978. El escenario era un prestigioso festival de música ranchera en la ciudad de Guadalajara, donde Mary estaba anunciada para brillar con su voz.
Pero la realidad fue otra. Llegó en un estado lamentable, totalmente alcoholizada y sin equilibrio. Al intentar cantar, las letras se borraron de su mente y terminó tropezando en la tarima, provocando que los aplausos se transformaran en abucheos hirientes. Lo más dramático del asunto es que Flor Silvestre estaba presente, sentada en primera fila como una reina, justo al lado de su esposo Antonio. Y lejos de mostrar empatía, en lugar de subir a defender la dignidad de su sangre y sacarla de esa vergüenza pública, Flor hizo lo impensable, se levantó de su asiento y se marchó del recinto. Simplemente se fue, abandonó el teatro, dejando a Mary a su suerte, convertida en el hazmerreír de todos. Pero créanme, lo que vino después de esa escena fue todavía más trágico. Mary, con el alma rota y la dignidad por los suelos, fue retirada del escenario casi a la fuerza por los organizadores del evento. La arrastraron hasta un camerino olvidado en la parte trasera, un cuarto sucio que apestaba a humedad y a humo de cigarros rancios. Allí la tiraron como un trasto viejo sobre un sofá destartalado. Seguía con su traje de charra puesto, pero ahora estaba manchado por el sudor frío y sus propias lágrimas. Las horas pasaron lentamente. El espectáculo continuó, los otros artistas acabaron sus números. El público desalojó la sala, apagaron las luces del teatro y absolutamente nadie regresó para ver cómo estaba Mary. Tuvo que ser un humilde empleado de limpieza quien la descubriera ya cuando el reloj marcaba cerca de la medianoche. Este buen hombre, conocido como Don Refugio, entró al camerino y se topó con una imagen desoladora: Mary hecha un ovillo en posición fetal, temblando y murmurando incoherencias. El cuadro era terrible. Había vomitado en el suelo y estaba descalza, pues algún oportunista le había robado sus botas de charro aprovechando que estaba inconsciente. Don Refugio, con el corazón encogido, la tapó con su propio suéter para darle calor, le ofreció agua y con delicadeza le limpió la suciedad del rostro con su pañuelo. «No se preocupe, señora», le susurró con inmensa ternura. «Lo peor ya pasó. Mañana será un nuevo día». Lamentablemente para Mary, el amanecer no trajo consuelo. Regresó arrastrando su pena a su departamento en Guadalajara, esa casita apretada donde vivía con sus 3 hijos. El recibimiento fue duro, lleno de reclamos y juicios. «¿Dónde te metiste, mamá? ¿Por qué tienes que llegar siempre en este estado?» Su hijo menor, un chiquillo de apenas 14 años, tenía el estómago vacío porque Mary se había gastado el poco dinero de la comida en comprar bebida. La hija de en medio, con un embarazo avanzado de 8 meses, estaba desesperada, necesitando pañales para el nieto que estaba por nacer en medio de esa crisis. Y el mayor ni siquiera estaba presente para defenderla. Hacía meses que se había marchado al norte a buscar suerte y no había enviado ni un centavo. Mary no pudo más, se encerró en su cuarto a llorar hasta que el sueño la venció. Al despertar al día siguiente, tomó una determinación final. Haría una llamada a Flor, le suplicaría ayuda por última vez en la vida, y se juró a sí misma que si su hermana la rechazaba de nuevo, jamás volvería a buscarla. Rascó de donde pudo las monedas necesarias para pagar una larga distancia desde el teléfono público de la esquina. Con dedos temblorosos marcó el número del rancho El Soyate, un número que tenía grabado en la memoria a pesar de los años de silencio. Quien contestó fue Pepe Aguilar, que en aquel 1978 tenía solo 10 años. El niño reconoció de inmediato la voz de su tía Mary, a pesar de que llevaba muchísimo tiempo sin verla. «¿Tía, eres tú?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Mary se quebró en llanto. «Sí, mijo, soy yo. ¿Está tu mamá por ahí?». Pepe le pidió que esperara un momento. Dejó el auricular colgando y salió corriendo a buscar a Flor por la casa. Desde la fría cabina telefónica, Mary alcanzaba a oír las voces al fondo. Escuchó claramente a Pepe decirle: «Mamá, es la tía Mary, dice que quiere hablar contigo». Y entonces escuchó nítida y cruel la respuesta de Flor: «Dile que no estoy. Dile que salí y que no sé a qué hora voy a regresar». Pepe volvió al teléfono totalmente confundido, pues acababa de ver a su madre sentada en la sala. «Tía, mi mamá dice que salió». En ese instante Mary comprendió la magnitud de la traición.
Su sobrinito de 10 años estaba siendo entrenado para mentir, convirtiéndose en cómplice del rechazo familiar. «Está bien, mijo», respondió Mary fingiendo una calma que no tenía. «Cuídate mucho. Te quiero». Y colgó el teléfono. Esa fue la última vez en la historia que Mary Jiménez intentó contactar a su hermana Flor Silvestre. Ese fue el preciso instante en que Mary Jiménez decidió que sus hermanas habían muerto para ella. Dejó de marcarles, dejó de buscarlas y aceptó que había dejado de existir para ellas mucho antes de que ellas dejaran de existir para ella. Y cuando la muerte finalmente la alcanzó en la década de los 80, la noticia fue tan discreta y silenciosa que el mundo apenas se enteró. No hubo grandes obituarios en la prensa ni homenajes en la radio, solo un funeral modesto con sus 3 hijos y unos cuantos músicos viejos que no la olvidaron. El fallecimiento de Mary Jiménez ocurrió el 17 de marzo de 1984 en una cama de un hospital público de Guadalajara. Apenas contaba con 51 años de edad, pero su apariencia era la de una anciana de 70. Su organismo estaba devastado por el alcohol, por años de mala alimentación y por una cirrosis hepática que la fue apagando lentamente. Pasó sus últimas semanas internada en ese hospital frío, compartiendo la habitación con otras 3 mujeres enfermas y desconocidas. No había recursos para pagar un cuarto privado. Sus hijos iban a verla cuando el trabajo se los permitía, pero la vida de ellos también era dura. Cada uno cargaba con sus propios problemas y complicaciones. Y así, la noche que Mary murió se fue de este mundo completamente sola. Tristemente, la fatalidad quiso que ninguno de sus retoños lograra llegar a tiempo para darle el último adiós. Fue una enfermera quien durante su habitual recorrido de vigilancia, a las 3 de la madrugada, descubrió que su corazón ya había dejado de latir. Se nos fue con la mirada fija, con los ojos abiertos de par en par, observando ese techo viejo y manchado de humedad, buscando quizás una respuesta o vislumbrando quién sabe qué misterios en el más allá. Seguramente se marchó repasando en su mente esos instantes finales, acordándose con amargura de sus hermanas y de cómo pudo haber sido su destino si tan solo hubiera contado con el respaldo de su propia sangre. Se llevó a la tumba esas melodías que jamás llegaron a plasmarse en un disco y añorando los grandes escenarios que nunca tuvo la dicha de pisar. Un talento desperdiciado que ya nadie podrá atestiguar jamás. Fue Rodrigo Castañeda Jiménez, el primogénito de Mary, quien tuvo que tragar grueso y encargarse de todo el papeleo y los tristes preparativos para darle sepultura a su madre. Con el alma en un hilo, se puso a marcarle a los parientes para darles la mala nueva. Llamó a la residencia de Flor Silvestre y para su sorpresa en esta ocasión fue el mismísimo charro de México, Antonio Aguilar, quien descolgó el teléfono. Rodrigo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no se le quebrara la voz, le soltó. «Don Antonio, soy yo, Rodrigo, el hijo de Mary. Le llamo con mucha pena para avisarle que mi mamá acaba de fallecer anoche. Vamos a velarla y el entierro será pasado mañana acá en Guadalajara. Yo sé en el fondo de mi corazón que a mi madre le hubiera dado mucho consuelo tener a su familia reunida en este momento». Del otro lado de la línea, Antonio se quedó callado un buen rato, como procesando el golpe, hasta que por fin contestó. «Híjole, muchacho, de verdad, que lo siento en el alma, pero ahorita andamos a mitad de una gira muy pesada. Ya tenemos contratos firmados y compromisos que de plano no podemos cancelar así nomás. Hazme el favor de darle nuestro más sentido pésame a toda la familia». Y sin más rodeos, colgó el auricular. No dándose por vencido, Rodrigo marcó también a casa de la prieta Linda. Ella sí contestó personalmente y al enterarse de la tragedia, soltó el llanto de inmediato, mostrándose muy afectada. Entre gritos de dolor exclamaba: «¡Ay, Diosito santo, mi hermanita querida, mi pobre hermanita!». En ese momento Rodrigo sintió una luz de esperanza, pensando que quizás la tía Queta sí tendría la decencia de venir al funeral. Para nosotros su presencia hubiera significado un mundo entero, un gesto de humanidad en medio de tanta desgracia. Pero la prieta Linda, sin dejar de lloriquear, le salió con otra cosa.
Ay, mijo, te juro que yo quisiera ir, pero ando bien mala de salud. No estoy en condiciones de viajar ahorita. Lo que sí haré es mandarles dinero para que cubran los gastos. Rodrigo, resignado, solo atinó a decir: está bien, tía, lo que tú puedas. Y hay que decirlo, ella cumplió. Mandó 5.000 pesos, que en aquellos tiempos era un dineral, una lana muy considerable, pero su presencia brilló por su ausencia. La despedida de Mary Jiménez terminó siendo una ceremonia gris, chiquita y desoladora en una funeraria de mala muerte de esas de tercera categoría, allá en Guadalajara. El féretro era de lo más sencillo, pura madera corriente, el más barato que encontraron. No hubo arreglos florales ostentosos, apenas unas coronas humildes que compraron con la misma lana que había enviado la Prieta Linda. Apenas si se juntaron unas 20 personas, sus 3 muchachos, algunos nietecitos que no entendían qué pasaba, y un par de primas lejanas que vivían por la zona. También hizo acto de presencia don Refugio, aquel buen hombre que le había echado la mano durante esa noche espantosa que vivió en el teatro tiempo atrás. Y para completar el cuadro llegaron un puñado de músicos veteranos, viejos compañeros de batalla, que todavía se acordaban de ella desde los años 50, cuando era una jovencita llena de ilusiones. Uno de esos músicos de la vieja guardia, un trompetista de nombre Pascual, pidió la palabra en medio del velorio con el corazón en la mano. Con las lágrimas rodándole por ese rostro curtido por los años, sentenció: Mary Jiménez tenía un vozarrón divino en sus años mozos, cantaba tan hermoso o más que sus famosas carnalas. Pero, a diferencia de las otras, a Mary le faltó suerte, o a lo mejor le sobró corazón, porque era una mujer demasiado noble para este ambiente tan ingrato y cruel de la farándula. Este negocio del espectáculo es una trituradora que acaba con la gente buena y solo premia a los que tienen colmillo y ambición desmedida. Mary era un alma buena y por eso terminó aquí en esta caja de madera barata, mientras sus hermanas seguramente están durmiendo entre sábanas de seda fina. Nadie se atrevió a contradecirlo porque en el fondo todos sabían que decía la pura verdad. Llevaron a Mary a su última morada en una fosa común del Panteón de Mezquitán en Guadalajara. Es tan triste su final que ni siquiera cuenta con una lápida propia. Solo tiene una plaquita minúscula con su nombre y las fechas de cuando nació y cuando murió. Sus hijos andaban muy cortos de dinero y no pudieron pagarle algo más digno. Con el paso de los años la tumba se fue quedando en el olvido, cubierta por la maleza y el descuido. Ya nadie se para ahí a dejarle unas flores, ni siquiera cuando se cumple su aniversario luctuoso. Mary Jiménez fue borrada del mapa tan radicalmente que pareciera que nunca pisó esta tierra. Solo vive en la memoria de sus hijos y de esos poquitos músicos viejos que no la olvidan. Esos mismos que cuando se echan sus tequilas alzan la copa y brindan por ella, por Mary, la hermana olvidada, rogando que allá arriba encuentre la paz que sus propias hermanas le negaron en vida. Ni Flor Silvestre ni la Prieta Linda se dignaron a pararse en ese funeral, y esa falta fue el broche de oro de una traición familiar que se extendió por décadas. Pero regresemos a los trapos sucios que salieron a la luz mucho después de que las hermanas sobrevivientes también pasaran a mejor vida. Porque en estas historias de familias de abolengo famosas y con dinero siempre hay más tela de donde cortar, siempre salen más secretos. Fue en el año 2023, 2 años después de que falleciera la Prieta Linda, que una de sus hijas, Erika Vieira Jiménez, soltó la sopa en una entrevista explosiva revelando lo que su madre le confesó en su lecho de muerte. Según contó Erika la Prieta, Linda le confesó con el corazón en la mano que durante años había estado perdidamente enamorada de su cuñado Antonio Aguilar. Dijo que ese amor imposible la había consumido por dentro y que ver a su propia hermana feliz con el hombre que ella deseaba había sido un martirio de todos los días. Mi madre me platicó que se guardó ese amor y lo sufrió en silencio durante más de 20 años, imagínense esa carga. Erika declaró que cada vez que su madre los veía juntos dándose besos o abrazándose, sentía como si le estuvieran clavando dagas directo en el pecho.
pero nunca tuvo el valor de abrir la boca porque sabía perfectamente que confesar algo así desataría un infierno y destruiría a la familia. Así que prefirió tragarse ese sentimiento como un secreto venenoso que poco a poco la fue amargando por dentro. Cuando esa entrevista salió a la luz pública, se armó un escándalo de proporciones bíblicas en el medio del espectáculo. La dinastía Aguilar no tardó en sacar un comunicado desmintiendo todo, alegando que eran puros cuentos de alguien que solo quería sus 5 minutos de fama. Pero la duda ya estaba sembrada. El público y la prensa empezaron a revisar con lupa las fotos viejas buscando miradas, gestos, cualquier señal de ese amor prohibido y de esa tensión oculta. Y la verdad es que si uno se pone a revisar las imágenes de las fiestas y eventos familiares de aquel entonces, se notan cosas raras. Si te fijabas bien en esas ceremonias de gala, homenajes y premiaciones, podías notar algo en la mirada de la prieta Linda. No veía a Antonio Aguilar con el simple cariño de una cuñada, sino con una intensidad mucho más profunda cargada de un dolor silencioso que helaba la sangre. Y del otro lado, era evidente cómo don Antonio el Charro de México hacía hasta lo imposible por esquivarla, dándole la vuelta con una cautela que levantaba demasiadas sospechas. Jamás se permitía estar a solas con ella en la misma habitación. Siempre se aseguraba casi paranoicamente de que Flor Silvestre estuviera presente como un escudo cada vez que Enriqueta rondaba cerca. ¿Será que hubo fuego entre ellos en algún momento del pasado que nadie se atreve a confirmar? Quizás fue un beso robado en un instante de debilidad, una confesión arrebatada de la que se arrepintieron al segundo, o tal vez fue solo un amor platónico y doloroso que la prieta Linda tuvo que cargar en silencio durante décadas enteras. La gente de aquella época dorada tiene sus propios rumores y teorías de pasillo, pero la verdad es que nadie tiene las pruebas para asegurarlo con certeza absoluta. Lo que sí es innegable, la neta, es que existía una vibra extraña, una tensión eléctrica que se podía cortar con cuchillo. Y aunque nadie decía nada, Flor lo sabía. Flor definitivamente estaba al tanto de todo. Porque las mujeres tienen un sexto sentido infalible. Siempre saben cuando otra mujer está mirando a su hombre con esos ojos de deseo prohibido. Y eso explicaría perfectamente el porqué de tantas actitudes hirientes. ¿Por qué Flor trataba a su propia hermana la prieta Linda con ese desdén tan marcado? ¿Por qué la borraba de las reuniones familiares importantes? ¿Y por qué cuando la prensa se le iba a la yugular a Enriqueta, su hermana jamás salía a dar la cara por ella ni a defenderla públicamente? No se trataba solo de celos artísticos o envidia profesional, era el instinto territorial puro y duro de una leona protegiendo a su macho y lo que consideraba de su propiedad exclusiva. Pero agárrense, porque aquí viene el chisme fuerte que muy pocos conocen y que apenas salió a la luz. Se dice que Antonio Aguilar, antes de partir de este mundo, dejó escritas 2 cartas muy importantes. Una era para su amada Flor, la cual ella leyó en privado y cuyo contenido se llevó a la tumba, pero la otra era para la prieta Linda. Una carta que jamás llegó a sus manos porque Flor la interceptó y la hizo pedazos sin piedad. O al menos eso es lo que murmuran por lo bajo algunos de los empleados más antiguos del rancho El Soyate, quienes aseguran haber sido testigos de ese momento tan tenso. ¿Qué demonios decía ese papel? ¿Era una petición de perdón final, una confesión de amor eterno o una despedida desgarradora para ese cariño que nunca pudo concretarse en vida? Es un misterio que se quedará sin resolver porque Flor se encargó personalmente de sepultar esa verdad para siempre y cuando ella falleció, el secreto se fue con ella al más allá. La saga de las hermanas Jiménez es como una tragedia griega, pero con mariachi y tequila. 3 mujeres bendecidas con el mismo talento, la misma sangre y sueños idénticos, pero con destinos cruelmente distintos. Mientras una se elevó hasta convertirse en una leyenda intocable del cine y la canción, la otra quedó relegada a ser solo una nota al pie de página en la historia. Y la tercera hermana fue prácticamente borrada del mapa, anulada de la memoria colectiva. Y lo que más duele es pensar que no tenía por qué haber terminado así esta historia.
Tenían todo para haber sido un imperio juntas apoyándose mutuamente celebrando los triunfos de cada una, siendo esa familia muégano y unida que tanto presumían frente a las cámaras. Pero el maldito ego, los celos enfermizos, el rencor acumulado y los secretos de alcoba las distanciaron de una forma que ni 1000 abrazos fingidos para las revistas pudieron reparar jamás. Hoy en día, cuando escuchas temazos como Cielo Rojo o Mi Destino, fue quererte a todo volumen. Cuando ves los videos viejos de Flor Silvestre cantando con esa voz de terciopelo que enamoraba a cualquiera, es bien fácil olvidar que detrás de esa imagen de esposa perfecta había una mujer con muchos defectos. Una mujer con cargas de conciencia, con culpas y arrepentimientos que se tragó y nunca expresó. Flor Silvestre era humana con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Profundamente humana, y eso significa que también tenía la capacidad de ser cruel, egoísta y despiadada cuando sentía que su trono de reina estaba bajo amenaza. Por otro lado, la prieta linda se transformó en el símbolo de todos esos artistas talentosísimos que se quedan en el camino. Esos que nunca reciben los aplausos que merecen simplemente porque tienen la mala fortuna de vivir bajo la sombra inmensa de alguien que brilla un poquito más. Su legado no debería reducirse a ser la hermana de Flor, sino recordarse como la mujer visionaria que descubrió al divo Juan Gabriel y le dio su primera oportunidad. Una mujer que cantó frente a presidentes y realeza, que grabó más de 40 álbumes de estudio y que contra viento y marea nunca soltó el micrófono ni dejó de luchar. Pero el mundo del espectáculo es muy perro y cruel con los que llegan en segundo lugar, no perdona a quien no es el protagonista absoluto. Y la pobre Mary Jiménez representa la viva imagen de los sueños rotos y las aspiraciones frustradas. Representa a todos los que lo intentan con el alma y fallan, a los que se hunden en el olvido sin que nadie les eche una mano para salvarlos. Su nombre debería servirnos de lección no solo como una historia triste, sino como una advertencia brutal de cómo la falta de apoyo familiar puede destrozar la vida de una persona, de cómo el abandono y la indiferencia de los tuyos a veces matan más rápido que el odio directo. Pero ojo, que la historia no se acaba con la muerte de las 3 hermanas. Porque esa herencia de conflictos, de trapos sucios y resentimientos sigue viva, afectando y pesando sobre las generaciones que vinieron después. Los hijos de Flor, y muy en especial Pepe Aguilar, han tenido que cargar sobre sus hombros con todo el peso de este drama familiar histórico. El mismo Pepe ha soltado la sopa en ocasiones sobre lo duro que fue crecer en una casa donde las apariencias eran sagradas, donde mantener la fachada de perfección valía más que la verdad. Ha confesado abiertamente que durante muchísimos años de su vida sintió una presión asfixiante por mantener el apellido limpio, por no decepcionar a la dinastía y cuidar que el nombre Aguilar no se manchara con escándalos o fracasos públicos. Y si te pones a analizarlo fríamente, ¿no es exactamente eso lo que sucedió con Emiliano, el hijo mayor que tuvo Pepe en su primer matrimonio? Emiliano, el muchacho que terminó tras las rejas por tratar de cruzar ilegalmente a inmigrantes chinos en la frontera, armando un escándalo mayúsculo. Ese hijo que quedó distanciado del núcleo, que se convirtió en la oveja negra incómoda que nadie quiere mencionar en las cenas de Navidad. ¿No es él de alguna manera triste, la nueva Mary Jiménez de esta generación actual? El que fue dejado atrás, el que no encajaba en la foto bonita y perfecta que la familia Aguilar quería venderle al mundo. La gran diferencia aquí es que Pepe, a diferencia de su madre Flor, parece que sí siente un arrepentimiento genuino por esa distancia que se creó con Emiliano. Si le prestas atención a las últimas pláticas que ha soltado el hombre, confiesa sin pelos en la lengua que lleva un buen rato, años incluso sin cruzar palabra con él. Pero ojo, lo que se le nota en la voz es puro agüite y melancolía, nada de mala leche ni desprecio. A lo mejor Pepe ya escarmentó en cabeza ajena y aprendió de las metidas de pata de su santa madre.
Quizás le cayó el 20 de cómo el orgullo mal entendido y ese rencor que se guarda como veneno terminaron por darle en la torre a la relación entre las hermanas Jiménez, y la neta no quiere que esa historia de terror se repita en su propia casa. O quién sabe, a lo mejor ya se le pasó el tren y el daño está tan clavado que ni con todo el perdón del mundo se arregla. Y ahí tienen a la Ángela Aguilar, la mera nieta de la gran Flor, la heredera de esa dinastía de abolengo, cargando un costal pesadísimo siendo apenas una chava. A sus 20 primaveras, la pobre ya ha tenido que capotear escándalos bien gachos, críticas que muerden y un mitote que no para sobre su vida privada. Su casorio con Cristian Nodal fue la comidilla de todos. Unos les aventaron flores y bendiciones, pero otros, híjole, se les fueron a la yugular, condenándolos sin piedad, armando un borlote de aquellos. La prensa no la suelta, la traen de encargo día y noche, y en las redes sociales la raza se pone bien brava juzgándola como si fueran santos sin tentarse el corazón. Y uno viendo todo este circo no puede evitar rascarse la cabeza y preguntar, ¿sabrá Ángela, la neta del planeta, sobre su abuela y sus tías abuelas? ¿Le habrán contado cómo los trapos sucios y los secretos de familia pueden pudrir hasta las raíces más fuertes? Porque aunque duela decirlo, esa parece ser la maldición, la cruz pesada que cargan todas las grandes dinastías artísticas en este país. La gente de afuera nomás se deslumbra con el brillo, la fama, los billetes y los lujos, pero si te asomas detrás del telón, lo que hay son seres humanos hechos pedazos con el alma rota. Son familias que parecen muégano, pero están fracturadas, cargando con secretos oscuros que se pasan de padres a hijos, como si fuera una enfermedad hereditaria que nadie pidió. Si nos vamos al caso de las hermanas Jiménez, esos secretos estaban bien densos, amores que no debían ser, envidias que carcomen el alma, abandonos que no tienen nombre y culpas que se tragaron y nunca se atrevieron a escupir. Y lo más triste es que esos secretos no se fueron a la tumba con ellas, se quedaron aquí rondando como fantasmas. Siguen vivitos y coleando en los chismes de la gente que las trató en las entrevistas viejas que dieron y en esas cartas guardadas bajo 7 llaves que tarde o temprano van a salir a la luz pública para armar el escándalo final. Hay paisanos que juran y perjuran que allá en el rancho El Soyate, cuando la luna está llena y el viento sopla, quedito se escuchan lamentos y voces de mujer entonando canciones viejas. Algunos aseguran por su vida que es doña Flor Silvestre echándose un palomazo para su Antonio, esperándolo más allá de la muerte, fiel como siempre. Otros dicen que Nel, que es la voz de Mary, la hermana que todos hicieron a un lado, que sigue penando y buscando ese aplauso y ese cariño que en vida le regatearon gacho. Y unos cuantos, los más viejos, dicen que es la prieta linda confesando por fin ese amor prohibido que le quemaba el pecho, tratando de soltar esa carga pesada que arrastró por décadas enteras. Claro, dirán que son puros cuentos de camino real, leyendas urbanas que la gente inventa para ponerle sabor y sentido a las desgracias ajenas. Pero ojo, que cuando el río suena es porque agua lleva. Las leyendas existen por algo, porque hay verdades tan crudas y dolorosas que nomás se pueden contar disfrazadas de misterio y cuentos de espantos. La pura verdad, duela a quien le duela, es que las hermanas Jiménez fueron 3 mujerones fuera de serie que tuvieron la mala suerte de no saber llevar la fiesta en paz entre ellas. Ese ambiente de la farándula con sus colmillos afilados y esa obsesión enfermiza por ver quién es el mero mero hizo gigantes en sus defectos y achicó sus virtudes hasta que no quedó casi nada bueno. Las orilló a pelearse como gatos boca arriba por unas migajas de atención cuando el pastel era enorme para todas. Y lo peor es que había amor y aplausos de sobra para repartir, no tenían por qué andarse pichicateando el cariño del público. Flor Silvestre tenía luz propia, no necesitaba apagarle la vela a sus hermanas para brillar, pero lo hizo, se las llevó de corbata, porque la inseguridad es un monstruo que nunca se llena. Siempre quería ser la reina del baile, la más querida, la inolvidable, y sí se salió con la suya, pero el precio fue altísimo. Perdió su humanidad y esa capacidad de querer de verdad a su propia sangre.
Por otro lado, la prieta linda no necesitaba que Antonio Aguilar la quisiera. Para sentirse completa, ella ya era una estrella. Pero se metió esa idea en la cabeza y ese amor imposible se la fue comiendo por dentro, dejándola vacía. Vivió una vida a medias donde cada éxito le sabía a poco porque siempre se estaba comparando con la hermana, sintiendo que sus aplausos valían menos que los de Flor. Y en lugar de disfrutar lo que sí tenía, que era un carrerón envidiable y el respeto del pueblo, hijas que la adoraban y fans que la seguían, se obsesionó con lo que le faltaba, amargándose la existencia a lo tonto. Y la pobre Mary, híjole, esa sí que nunca tuvo chance. Nació con el santo de espaldas en la familia equivocada, con talento de sobra pero sin esa pizca de suerte que se necesita para pegarla. Y sus propias hermanas, las que debieron ser su esquina, las que pudieron haberle echado la mano para subir, decidieron voltearse y dejarla sola. Esa decisión, esa agachada de hacerse de la vista gorda, es a lo mejor el secreto más oscuro y feo de todo este merequetengue familiar. Hoy por hoy, la dinastía Aguilar sigue dando de qué hablar. Pepe sigue llenando los palenques y estadios hasta el tope. Leonardo ahí la lleva picando piedra con su carrera y Ángela ya es una figurona internacional que mueve masas. Pero aguas, porque debajo de tanto triunfo y sonrisas, colgate para las fotos, sigue latente la sombra de la historia de las Jiménez. Es como una advertencia grandota sobre lo peligroso que es el éxito cuando no tienes empatía, la fama cuando pierdes el piso y el orgullo cuando no sabes perdonar. Fíjense, nomás en el año 2024, en pleno homenaje a Flor en Bellas Artes, Pepe Aguilar agarró el micrófono y se desvivió hablando de su jefa. Habló maravillas de su voz, de lo que dejó, de cuánto amaba a México, pero de la prieta linda y de Mary, ni sus luces ni media palabra soltó. Fue como si esas mujeres jamás hubieran pisado la tierra, como si en el apellido Jiménez nomás hubiera existido una sola que valiera la pena mencionar. Y ahí, en ese silencio que gritaba más que 1000 palabras, estaba el resumen de todo el drama. Porque así se las gastan en la historia, als Chadl an historia oficial. Los que ganan son los que cuentan el chisme a su conveniencia y borran a los perdedores, pero la verdad es necia y siempre encuentra por dónde colarse saliendo cuando menos se lo esperan. Y esta historia, la neta, de lo que pasó con las 3 hermanas Jiménez, ya no se puede tapar con un dedo, ya es mucho ruido. Tal vez algún día, cuando pase más tiempo y ya no quede nadie de los que vivieron el mitote en carne propia, cuando la dinastía Aguilar sea nomás un recuerdo en los libros viejos, alguien tendrá los pantalones para escribir la versión completa, sin censura y sin miedo a que se enojen los parientes poderosos. Dicen que algún día se contará la verdadera odisea de aquellas 3 chiquillas de Salamanca, allá en las tierras de Guanajuato, que tenían la mirada puesta en comerse al mundo entero y brillar en la farándula. Pero también se dirá cómo esa ambición desmedida terminó por volverlas desconocidas bajo el mismo techo, transformándolas en enemigas acérrimas, en espectros vivientes que se acecharon con recelo hasta el borde del sepulcro. Sin embargo, mientras el tiempo pone todo en su lugar, lo que nos queda es este relato lleno de aristas y dolor. Vamos a destapar los secretos más turbios de la dinastía Jiménez, esas palabras hirientes que se lanzaron como dagas y que honestamente jamás debieron haber salido de sus bocas. Hablaremos de esos silencios incómodos, esas pausas heladas en las reuniones familiares que lastimaban muchísimo más que cualquier grito o insulto directo. De los amores frustrados que se quedaron en el tintero, de las puñaladas por la espalda que nunca encontraron perdón y de esas culpas pesadas que cargaron en la maleta hasta el panteón. Flor Silvestre se nos fue convertida en una leyenda intocable del cine de oro, sí, pero también partió siendo la mujer que le dio la espalda a su propia sangre justo cuando más surgía su apoyo. Por otro lado, la prieta linda falleció con el reconocimiento del público, pero en su interior cargaba con la cruz de un resentimiento amargo del que nunca pudo soltarse del todo. Y la pobre Mary,
ella terminó sus días en el olvido más cruel, convirtiéndose en el triste símbolo de todos aquellos que le echan todas las ganas del mundo y fracasan sin que nadie guarde memoria de su nombre. Eran 3 hermanas, compartían la misma sangre y raíz, pero agarraron veredas tan distintas que bien podrían haber sido 3 completas desconocidas, cruzándose en la calle. Y al final de la jornada, ¿qué fue lo que sobró? Nos quedan esas canciones preciosas que todavía nos sacan las lágrimas en la cantina, esas películas viejitas que vemos con nostalgia y una historia de familia completamente rota. Un relato tan oscuro, tan atascado de secretos y corajes guardados, que nos sirve de recordatorio de que ni toda la fama ni todo el éxito te aseguran una pizca de felicidad real. Porque fíjate bien, puedes tener toda la lana del mundo, que te aplaudan en cada palenque y tener tu estrella bien pulida en todos los paseos de la fama habidos y por haber. Pero si no traes paz en el alma, si te falta la humildad para perdonar y dejarte perdonar, si no puedes ver a los de tu propia sangre sin sentir que te hierve el hígado del rencor, entonces estás vacío. Y esa, mis amigos, es la lección más dura y neta que nos dejan las hermanas Jiménez. Así que la próxima vez que te pongas a escuchar Cielo Rojo a todo volumen, acuérdate de Flor Silvestre, claro, pero échale un pensamiento también a sus carnalas. Piensa en la prieta linda que tuvo que amar a escondidas y tragarse su dolor en silencio, y en Mary, que ya había sido borrada de la memoria colectiva mucho antes de dejar este mundo. Reflexiona un poco en cómo a veces el pedestal de una persona se construye usando los escombros y las lágrimas de los que están a su alrededor. Piensa en cómo esos secretos de familia, esos trapos sucios que no se lavan, pueden pesar muchísimo más que cualquier medalla o premio que te cuelguen en el pecho. Y si tienes hermanos, si tienes parientes, si tienes gente que lleva tus mismos apellidos, grábate bien esta historia en la cabeza. Acuérdate que ningún aplauso masivo, ningún trofeo dorado, ningún instante de gloria efímera vale tanto como la tranquilidad de mirarte al espejo y saber que no dejaste tirada a tu gente cuando la vida se les puso fea. Las Jiménez nos regalaron melodías que llegan al alma y actuaciones que son pilares de nuestra cultura mexicana. Eso nadie se los quita. Pero también nos heredaron esta advertencia, esta lección que cala hondo: el precio de la cima puede ser impagable si la moneda de cambio es tu propia humanidad. Y así es como cerramos este capítulo, sin un final de cuento de hadas, porque la mera verdad es que no lo hubo. No hubo ese abrazo de reconciliación con música de fondo, porque esa escena nunca se filmó en la vida real. Esto termina con 3 lápidas en cementerios distintos, con 3 legados que nunca se entrelazaron como debían, con 3 nombres que la historia debería pronunciar juntos, pero que permanecen divididos por los secretos, por los orgullos mal entendidos y por decisiones tomadas cuando todavía tenían chance de cambiar el rumbo. Flor Silvestre, la prieta linda y Mary Jiménez, 3 talentos, 3 hermanas, que pudieron haberse comido al mundo agarradas de la mano, pero que ya fuera por decisión propia o porque las circunstancias las orillaron, terminaron caminando cada una por su lado en la soledad más fría. Y esa soledad, esa separación absurda, fue el verdadero secreto negro que las persiguió como una sombra hasta su último suspiro. Ojalá que sus voces sigan retumbando en las radios y en el corazón de todo México por los siglos de los siglos. Que sus rolas sigan provocando el llanto en las generaciones que vienen, pero que su historia, la neta del planeta con todas sus sombras y fallas, tampoco se pierda en el olvido. Porque solamente recordando la verdad así cruda y sin filtros, podemos aprender, madurar y evitar tropezarnos con la misma piedra. Y quién sabe, tal vez, solo tal vez, en algún rincón del más allá, las 3 hermanas por fin estén juntas echándose un palomazo en perfecta armonía. Como debió haber sido siempre aquí en la tierra, sin envidias, sin rencores añejos, sin secretos que levanten muros, reunidas al fin en la única verdad que nunca les jugó chueco. Su amor compartido por esa música ranchera que las hizo inmortales, aunque en vida esa misma pasión
las haya desmoronado por dentro. Esta fue la crónica de las 3 hermanas Jiménez, de los oscuros misterios que se callaron y de las heridas que nunca cicatrizaron. Nunca sanaron, dejándonos un legado complicado tan hermoso como doloroso, igualito que la vida misma, igualito que nuestro México, capaz de parir el arte más sublime mientras esconde las penas más hondas. Que descansen en paz las 3 allá donde ya no hay pleitos. Y que nosotros, los que seguimos aquí batallando, agarremos la onda y aprendamos de sus fallas para no repetirlas en nuestra casa. Porque al final del día no importa cuántos discos vendas o cuántos estadios revientes, lo único que de verdad cuenta es poder cerrar los ojos con la conciencia tranquila, sabiendo en tu corazón que nunca abandonaste a los que compartían tu sangre y tu mesa. Especialmente cuando el mundo se puso color de hormiga y estaba demasiado oscuro para andar caminando solo. No, señor.